esquiva como puede los ataques que llegan desde la Casa Blanca, intenta hablar de cualquier tema irrelevante para tapar todas las tramas que le rodean. Un viejo conocido, Junts, vuelve a llamar a la puerta, pero esta vez más fuerte que nunca. Tras 2 años de legislatura y prácticamente nada de lo acordado llevado a buen puerto, los de Puigdemont tienen claro que es el momento del cambio. Cómo y cuándo lo harán se determinará el próximo lunes en una reunión en Perpiñán. El expresidente catalán mantendrá un encuentro con los suyos para ver si les compensa seguir sosteniendo a un Pedro Sánchez para el que parece que ha comenzado su cuenta atrás en la Moncloa. A la corrupción, la financiación irregular, la entrada y salida de familiares y compañeros de los tribunales y la falta de compromiso del gobierno con sus propios socios, se suma que Junts está perdiendo peso en Cataluña y ve como Sílvia Oriols le come terreno. Junts lanza un órdago y donde antes era un nunca, una moción de censura, comienza a caber un quizás. Y ojo, porque el PNV no termina de ver que esta legislatura llegue a los 4 años. Y mientras toda España sigue pendiente de la decisión de nuevo de 7 votos que decidirán si tenemos que ir a las urnas antes de tiempo, vemos como el paro aumentó en más de un 10% durante los meses de verano. Sí, justo cuando las contrataciones temporales se disparaban, 60.010 personas se sumaron a las listas del paro. Más parados, una vivienda imposible y una cesta de la compra que cada vez cuesta más llenar. Una situación insoportable para miles de familias que, sin embargo, parece no importar a Pedro Sánchez que siga lo suyo. Tampoco parece importar la presión de Puigdemont porque no tiene previsto reunirse con él para intentar apaciguar el malestar. De nuevo, un socio vuelve a poner contra las cuerdas a un Pedro Sánchez que podría estar más cerca que nunca de una moción de censura que le quitase su bien más preciado, su sitio en la Moncloa. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Viernes 24 de octubre. Miramos el Santoral para felicitar a San Antonio María Claret y también a todos los vecinos de Córdoba, porque allí se celebra San Rafael Arcángel de Córdoba. Un programa en el que vamos a tener muy presente, muy previsto esta decisión de Puigdemont sobre qué hará, qué no hará con el Partido Socialista, si continuará o no en el gobierno, una decisión que, como les contábamos, se trasladará al próximo lunes, donde tendrá lugar esa ejecutiva con los miembros de Junts en Perpiñán para ver si finalmente, apoyan o no una moción de censura que acabe con el gobierno de Pedro Sánchez. También muy presente durante todo el programa de hoy vamos a estar de la ley ELA. Para ello vamos a hablar con parte de esa junta directiva de la asociación de ELA para que nos cuenten cómo han recibido esa noticia, esos 500 millones de euros que destinarán por fin a los enfermos, prácticamente un año después de que se aprobase la ley en el Congreso. Hablaremos del campo, hablaremos de inmigración, hablaremos también de unos trabajadores del Hospital de Toledo porque llevan prácticamente un año intoxicados. Estará aquí en plató con nosotros una de esas trabajadoras para contarnos esos motivos, para contarnos esas sensaciones y sobre todo qué motiva a las partes implicadas a no hacer nada al respecto. Pero vamos a empezar el programa presentando a la mesa, presentando a las personas que hoy me acompañan aquí. Marcos de Quinto, bienvenido, buenos días. Bien hallado. Buenos días, Seligrat. Buenos días, Natalia, buenos días. Ignacio Soler, muy buenos días. Muy buenos días. Y qué mejor que comenzar el programa con una muy buena noticia, y es que esta madrugada a las 3:30 de la mañana, se vivía un hecho histórico. El satélite español SpainSat ha despegado a eso de las 3:30 de la madrugada desde el Cabo Cañaveral. Su misión es clara, es asegurar nada más y nada menos que 15 años de comunicaciones. El despegue se ha producido con un día de retraso tras los fallos registrados durante la jornada de ayer. Expertos aseguran que este lanzamiento completa un ciclo histórico para el sector espacial español. Y de esta imagen que ya forma parte de la historia espacial de nuestro país, nos vamos a otra imagen, que también es un hecho histórico y es pionero, porque les vamos a presentar a Alberto Gil. Ahí lo están viendo en sus pantallas, porque es la primera persona con síndrome de Down que entra a formar parte de la Guardia Civil. Aunque entre sus labores se han dejado claro que no se va a ver reflejada ninguna tarea que tenga que ver con la seguridad ciudadana, sí que realizará directamente labores auxiliares imprescindibles para el día a día de la Comandancia de Cádiz. Bueno, sin duda una noticia muy bonita, una noticia muy buena y sobre todo una noticia importante para seguir apostando por esa inclusión en una época en la que cada vez es más complicado y cada vez se ponen más trabas. ¿Qué opináis? A mí me parece perfecto, porque de alguna manera
lo que suele ser incentivado en las empresas, pues bueno, yo creo que el gobierno y el Estado, como primer empleador, pues también tiene que asumir lo mismo que está pidiendo el sector privado, ¿no? Sería ilógico que no lo hiciera. Además de cumplir un sueño. Sí, porque se exigen muchísimas cosas al sector privado, como por ejemplo muchas veces, es decir, en los consejos de administración pues tiene que haber paridad y tal, y sin embargo, pues por ejemplo, no se lo aplican ellos en la Junta de Jefes de Estado Mayor ni este tipo de cosas. Entonces supongo que ahí están actuando por mérito, pero a veces no permiten actuar por mérito al sector privado. Luego yo creo que todo aquello que se trata de imponer, y algunas cosas se hacen por supuesto con voluntad, que se apliquen también en el cuento. Y de dos imágenes muy bonitas, muy importantes, tanto para la historia espacial como para nuestro día a día, como es esa inclusión cada vez más de personas, en este caso con síndrome de Down, nos vamos a ir a una problemática que amenaza también cada día al campo español. Les vamos a presentar una problemática que se sitúa en los campos de agricultura del municipio de Corral de Almaguer, en la provincia de Toledo, donde los agricultores se las están viendo bastante complicadas para encontrar mano de obra. Vean. Nos encontramos en Corral de Almaguer, el corazón de la agricultura en La Mancha, un sitio donde falta mucha mano de obra en el campo, y esta campaña se ha visto aún más intensificada por las inspecciones por parte de la Policía Nacional o Guardia Civil, algo que ha hecho que los agricultores se sientan como auténticos criminales. En La Mancha los cultivos siguen necesitando manos para la cosecha, pero los agricultores se encuentran con un muro de trámites y requisitos que dificultan contratar mano de obra extranjera. Los agricultores no nos importa pagar, darlos de alta, somos legales, pero no se puede. La administración, la serie de papeleos que pide, es imposible cumplirlos. Ellos admiten que pasen gente sin papeles, le dan una tarjeta sanitaria, le dan una paguita y a merodear por los pueblos. Nosotros les damos trabajo, que se desarrollen, que se integren, y nos atacan, como si fuéramos delincuentes. Los agricultores aseguran que la burocracia acaba condenando tanto al empresario como al trabajador y que muchos inmigrantes que llegan con ganas de trabajar renuncian a ello por negarse a perder las ayudas del Estado. No hay mano de obra para el campo. Tú vas ahora mismo a contratar a personas y lo primero que te dicen, si son marroquíes, entre comillas, voy, pero si no me das de alta. No, te tengo que dar de alta. No, es que yo tengo una paga. A mí me están dando una paga y si tú me vas a pagar menos que la que a mí me está dando, yo me quedo en mi casa. Una situación que se ha convertido en un círculo vicioso. Los que podrían trabajar no lo hacen, que son pocos, y los que quieren no pueden hacerlo. Tú ahora llegas a una persona que le están dando sin hacer nada 800 euros y le dice, vente a la campaña que vas a ganar 1.000 euros. Y te dice, yo por 1.000 euros no voy. El problema no es solo económico. Las inspecciones policiales y los controles en el campo ordenados por el gobierno han hecho que muchos agricultores se sientan tratados como delincuentes. Ha sido un acoso, o sea, acoso por parte de la administración. No de la Guardia Civil, que acompaña a los inspectores, ellos están cumpliendo órdenes. Son unos trabajadores que dicen aquí, lo que nunca se había visto es despliegue de Guardia Civil a caballo, helicópteros controlando desde el aire a las cuadrillas de vendimiadores y la inspección, un día sí, otro también, durante todos los días. El fruto se va, poca mano de obra de gente, ¿qué se hace? Además, las leyes actuales obligan a realizar trámites casi imposibles, lo que les impide contratar con normalidad y deja al campo sin soluciones. El gobierno lo primero que tiene que hacer es facilitar la incorporación de esa mano de obra junto con los agricultores, no poner requisitos que ahora mismo para contratar a esa gente supuestamente tienes que ir a su país de origen para contratarlos allí. Piden más flexibilidad en campaña y menos papeleo. Hay bastante gente, pero el tema, hay mucha gente ilegal que no les podemos hacer contratos de trabajo, que es una de las cosas que demandamos,
que en campaña se le puede hacer un contrato de trabajo a la gente. La frustración que sienten los agricultores es enorme. Solicitan algo sencillo, que se escuche al campo antes de legislar. Aseguran que el gobierno desconoce la realidad del sector y cómo se vive. Un gobierno que no escucha a su pueblo, que no escucha a las bases, a los que generan, es imposible que tome decisiones, porque desconoce la realidad, desconoce el sector, desconoce cómo se funciona, cómo se vive. El campo y sus agricultores gritan por auxilio, no piden ayuda, piden soluciones, que se les deje contratar a quienes quieren trabajar y que se devuelva la dignidad al campo. Un sector, el del campo, que a las duras restricciones que vienen desde Europa, a ese volumen de burocracia que cada día es más y más, bueno, pues ahora se encuentran con una nueva problemática que es prácticamente imposible encontrar mano de obra. Sí, mira, el pasado domingo estuve en Chinchón porque hubo una manifestación que la organizaba UNASPI y era un homenaje pues a David Lafoz, que fue este joven agricultor que se suicidó. Estaba UNASPI, que es una asociación de agricultores, de federación de agricultores que no reciben subvención alguna, estaban que trinaban incluso contra lo que son las organizaciones, por decirlo así, estándar. Es dificilísimo, es como si hubiera una estrategia para cargarse el sector primario, porque no solamente son las sobreregulaciones que existen, sino toda la burocracia, es decir, al final que estamos haciendo que los agricultores, que lo que saben es cuidar del campo, pues convertirlos como en unos administrativos y una gestoría, no tienen tiempo prácticamente para nada con todos los papeles que tienen que rellenar, y una de las cosas importantes que se está viendo ahí es que el gobierno compite deslealmente en el mercado laboral contra los agricultores, es decir, a los agricultores los crujen a impuestos y con esos impuestos el gobierno da pagas a gente que entonces no le interesa trabajar en el campo, por lo cual con el propio dinero de los agricultores se está financiando que la gente no se sienta inclinada a trabajar si puede ganarse 800 euros o lo que sea sin necesidad de trabajar, por lo cual encarece en estos momentos lo que es el mercado laboral. Y lógicamente, si por otra parte te encuentras con que pueden venir productos de otros países que no tienen esas mismas regulaciones, que no tienen todas esas trabas burocráticas y que tienen una mano de obra pues con unos costes inferiores, pues entonces es que es dificilísimo que les salgan las cuentas. Entonces al final lo que hay que hacer es cerrar, es dejar los cultivos, de quitar todos los árboles y tal y poner placas solares. Eso es a lo que nos están abocando en este país. Víctor Manuel. Gracias, Natalia. Bueno, yo creo que este es un tema de suma gravedad y más al escuchar las declaraciones de los que han intervenido anteriormente, empresarios del mundo del campo, de la agricultura. Y es muy grave porque todos dependemos de la agricultura. Y es muy grave porque además lo que ha dicho uno de los que ha declarado es muy importante, que lo establece incluso nuestra normativa. Y es que el derecho debe de intentar estar cercana o cercano a la realidad social. ¿Cuál es la realidad social que vive ahora mismo el campo? Yo creo que podemos decir una palabra, dicho sea en un lenguaje con el máximo respeto, pero con toda firmeza, como una indefensión. Yo creo que los agricultores se encuentran indefensos ante una situación que no ven lo que están pidiendo, soluciones. No hay nada fácil en la vida, pero aquí hay una cosa menos complicada, y es intentar que esa realidad social se acerque a las necesidades de los agricultores y a las necesidades de aquellas personas que vienen de fuera a trabajar legalmente. Si eso se está impidiendo, es una incongruencia absoluta, fáctica, jurídica y política, es decir, de hecho, de derecho y de lo que son los propios gobernantes. Y yo aquí diría, si Marcos me lo permite, que además del gobierno, también tiene una parte de necesidad de que se impulse esta situación aquellos que forman parte de los gobiernos de las comunidades autónomas. Yo creo que es fundamental que todos se unan por algo fundamental, que es el beneficio de unos empresarios, de unos trabajadores que quieren actuar legalmente y de unos ciudadanos y ciudadanas que necesitan el campo para vivir, para tener una vida digna y para tener en cuenta que además se está dejando al campo totalmente sin nadie. Y eso es algo que está llevando y llevará a un problema. Además,
y en eso comparto lo que ha dicho Marcos, el tema de la competencia, yo voy a decir presunto, pero vamos a decir por la palabra presunto porque no hay nada seguro ni cierto en la vida salvo el fallecimiento o la muerte. Y es la competencia desleal que a veces y la hipocresía. Es decir, ¿cómo usted puede decir que se permitan las inmigraciones cuando a veces se quieren regularizar y no ocurre, porque no se les permite, y al mismo tiempo existe una competencia desleal en el marco comercial que muchas veces los agricultores no pueden competir con los precios que vienen de fuera? Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta para ayudar a los que quieren trabajar y en beneficio de toda una situación social. Yago. Yo creo que el campo español lleva ya bastante tiempo en coma inducido por el tema del empleo. O sea, desde hace varias décadas, mucha población, sobre todo los jóvenes, ¿no?, los que heredan esos campos, esas ganaderías, pues es cierto que miran a las grandes ciudades, dado que, bueno, pues en las zonas rurales, desde el sistema, ¿no?, central, el Estado las ha abandonado desde hace muchísimo tiempo. Solo hay que ver, pues, pasearse, ¿no?, por zonas de Extremadura, de Castilla-León, de Castilla-La Mancha, y ver, bueno, pues ya pueblos que fallecen, pésimas infraestructuras, ¿no? Entonces es verdad que eso ayuda a que los jóvenes, bueno, pues miren a las grandes urbes. Luego, segundo, es el tema de los salarios. Es verdad que los salarios, bueno, pues ciertamente en el campo en algunos momentos son bajos, eso no ayuda a que, bueno, pues gente con estudios decida, oye, pues me voy a quedar en el pueblo de mi padre, voy a seguir con esto. Luego también se ha puesto, a lo mejor, quizás en las nuevas generaciones, un poco la comodidad que te ofrece también otros empleos, es decir, si tienes una ganadería tienes que estar pendiente a esas vacas, no te puedes ir de vacaciones a Tailandia, o tienes que delegar a alguien de entera confianza, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una amiga de la infancia que la visité este verano en Lugo, y bueno, ella pues, con su hermano tiene una ganadería, un par de vacas que vende leche y tal, y ella pues se tenía que buscar un empleo fuera de eso, cerca a donde reside, que es Ribadeo, pues a lo mejor ir a Lugo tal, pero más allá no, porque tiene la dependencia esa de las cabezas de ganado. Y luego, segundo, es cierto el tema de la inmigración, ¿no? Es decir, es un sinsentido absoluto el que tú permitas entrar a gente y no les dejes trabajar. Entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Esto es una pasarela, es una galería de un museo. O sea, si usted viene aquí o viene de vacaciones, máximo durante son 90 días o no sé cuánto, o si no, se va. O sea, aquí se viene uno a trabajar, no a ser un parásito. Y luego, que algunos agricultores lo comentaban, ¿no?, el tema de las pagas del Estado. Yo creo que es algo que habría que regularlo bastante. O sea, no es por entrar en un cuñadismo de las paguitas, no sé qué, pero es cierto que muchas veces, o sea, facilidades, las ayudas tienen que existir, pero hasta cierto punto. Es decir, por ejemplo, aparte del campo y las ayudas, ¿no?, que algunos decían, no, es que me dan 800 euros, ¿para qué me voy a romper el lomo por 1000? Bueno, en el campo de Gibraltar hay una tasa de paro, como en Ceuta y Melilla, de más del 20%. Hay muchísimos españoles, hay que recalcarlo, y extranjeros, sobre todo pues, población marroquí, la que vive allí mayoritariamente, que tú los ves y están en sus galerías comerciales, están tomándose su café y no hacen absolutamente nada. O sea, hay una economía sumergida, trabajando en negro, tal, que no ayuda a crecer al Estado. Entonces eso creo que habría que cerrar un poco el grifo, apretar un poco más las tuercas, es decir, si usted se esfuerza en conseguir un empleo, lo puede tener. Lo que no puede estar es viviendo a la Bartola y recibiendo una ayuda del Estado que le va a ingresar X dinero al final de mes, Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son factores a tener en cuenta en todo esto. Sí, un comentario, lo que antes decías de las comunidades autónomas, que tienes toda la razón. Es decir, esto es un problema del gobierno y es un problema de las comunidades autónomas. Ahora, no hay que olvidar que la mayor parte de gente que preside las comunidades autónomas pertenecen a un partido que en Europa votan absolutamente todas las políticas verdes junto con los socialistas. Es decir, en estos momentos, que no nos cuenten milongas, en Europa, que es realmente quien en estos momentos está haciendo todas las directivas que de alguna manera están perjudicando al campo español, que a lo mejor esas directivas benefician a la industria pesada alemana, pero en reciprocidad, lógicamente, necesitan permitir que otros países aquí nos vendan entonces sus productos y perjudican al campo. Pues está siendo votado
de manera continua por el Partido Popular Europeo y por los socialistas. Luego, para cambiar estas cosas, habría que decirle a ambos, tanto al Partido Popular como a los socialistas, que hagan algo en Europa, porque no hay que olvidarse que el Partido Socialista Obrero Español es el que tiene más representación en Europa, porque han quedado fatal. Bueno, Francia ha desaparecido, en Alemania son terceros los socialistas y son terceros en Portugal, y que el Partido Popular Español, el Partido Popular Génova 13, son la segunda fuerza del Partido Popular en Europa. Luego, si hubiera una voluntad, estarían haciendo determinados cambios legislativos en Europa. Luego, claro, aquí tienen un discurso y luego, posteriormente, pues ahí hacen todas las cosas de manera coordinada. Entonces, bueno... Además, yo creo, Marcos, y yo creo que en este caso es una cuestión de una palabra que es fuerte, pero que es sobrevivir. Yo creo que esta situación a los agricultores y ganaderos españoles les está llevando a una auténtica quiebra económica, porque luego está el tema de lo que es el precio al mercado de esos productos. En consecuencia, yo a veces cuando algún agricultor pues que está en el mundo de la oliva, del aceite, etcétera, y se ve en esta situación, es sobrevivir, es llevar a cabo un tema que además afecta a toda la sociedad. Y los políticos, al margen de sus ideologías, yo creo que tienen que tener una ideología fundamental, un axioma principal. Y es el axioma de ese beneficio de realidad social a aquellas personas que lo necesiten, sí, y que van dentro de una actitud y de una convivencia legal. ¿De qué sirve que hagamos mucha hipocresía, mucha demagogia, para que luego lleguemos a una realidad y esa burocracia, y permitirme la expresión burrocracia, conlleve un perjuicio jurídico, económico y de todo tipo a aquellas personas que pretenden ni más ni menos que ganar un salario o un dinero dignamente, y además ayuda a la propia sociedad a que la sociedad sobreviva? Porque pensemos en un momento, si no existiera actividad en el mundo del campo, del mundo de la agricultura, ¿qué haríamos? Sí, sí. Pero es que además es un negocio, es que esto es alucinante, porque no solamente en Europa nos hemos hecho el harakiri en la industria automovilística. A mí me encanta voy continuamente a Marruecos, y si tú coges desde Nador a Midelt, o de Midelt a Errachidia, te empiezas a encontrar kilómetros y kilómetros y kilómetros de olivos así pequeñitos, recién plantados y en regadío, en gota a gota. Pero son kilómetros. Y entonces dices, bueno, es que dentro de 20 años esto es una potencia haciendo aceite. Además, el aceite no es un mal negocio, es decir, los precios del aceite están subiendo de manera continua. Luego, invertir en todo esto y en tener un aceite de calidad, dices, es que empresarialmente es muy interesante. ¿Qué está sucediendo en España? Pues se están arrancando olivos maravillosos para colocar una mierda de placas solares. Y dices, pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué estamos incentivando? Nos vamos a hacer un harakiri también dentro de lo que son sectores estratégicos nuestros, y además que podrían traer muchísimas divisas a España. Entonces estamos haciendo igual que los alemanes han hecho con la industria automovilística, pues estamos haciendo con nuestra agricultura en sectores que realmente nosotros somos competitivos y tenemos una imagen espectacular internacional. Luego, ¿a qué obedece esto? Es que a lo mejor el Reino de Marruecos le ha dicho a este gobierno, mira, nos vamos a dedicar igual que queremos tener el Mundial, vosotros no lo vais a tener, queremos ahora nosotros tener aceite de oliva, quitar todos los olivos. O sea, no me explico cómo se pueden tomar decisiones tan estúpidas como las que se están tomando en este aspecto. Y no solo el olivo, veíamos ese pacto acordado desde el Parlamento Europeo entre la Unión Europea y Marruecos, que está permitiendo entrar una serie de productos que se dejan de producir en España y que además vienen con una serie de condiciones tanto higiénicas, unos controles que no pasan y que aquí son verdaderamente obligatorios para todos los productores. Ellos pueden utilizar antibióticos, lo mismo que también carne que se trae de fuera, y sin embargo nuestros ganaderos pues no pueden utilizarlos, con lo cual, es decir, la mortalidad y el problema con nuestras cabezas ganaderas pues es muchísimo más complicado. Entonces, dices, todas estas cosas no se explican, solo se explican, pues lógicamente, si hay intereses que desconocemos en estos momentos. Y a eso se une el tema correspondiente a la falta de claridad y transparencia al consumidor. Cuando un consumidor va al supermercado o va a cualquier centro comercial de alimentación y observa un producto y observa otro y las condiciones que pone o conservantes o lo que figura en ese producto. Eso es otro tema que también genera una posible indefensión a aquellos ciudadanos y ciudadanas que en realidad dicen, bueno, ¿qué estoy tomando?
¿Qué estoy comiendo? ¿Qué me está generando a mí? ¿Esto es un problema de salud? ¿No es un problema de salud? Es un asunto muy grave que la sociedad muchas veces con todos estos temas de corrupción se está intentando ocultar a los efectos de que conlleve una situación irreparable en determinados momentos. Porque lo que ha dicho Marcos, eso que es importante, dado que hay otros países, y ya termino Natalia, que están preparando, que están aumentando, que están previniendo una situación que va a ser luego necesaria, dada la situación, valga la redundancia, en que estamos llevando a cabo en este mundo, en donde cada día hay más tecnología, cada día hay más digitalización, cada día hay más dictadura digital, porque una persona mayor, como es mi caso, por ejemplo, vas a cualquier centro comercial y dice, no, mire usted, por la página web. Bueno, ¿qué pasa? La página web. Y presencialmente no. ¿Por qué esa burocracia y la página web empiezas a hacerla y falla una cosa, falla otra? Evidentemente eso conlleva una desazón que es imposible que a un trabajador o a un empresario que lo que quiere es llevar adelante su empresa, pues se hunda. Y todo esto, estimados televidentes y todos los presentes, en mi opinión, está basado en una política adecuada del gobierno y de los partidos políticos que se opongan al gobierno. Es decir, yo creo que aquí todos tienen que unirse y todos tienen causalidad de esta situación. Sí, está claro que el sector del campo es un sector primario, un sector básico que se siente asfixiado, que se siente abandonado. Nosotros desde aquí, bueno, pues damos esa voz de alarma y recordar que es imprescindible y que siempre aquí van a tener un altavoz de denuncia. Tiempo para hablar ahora, cambiamos completamente de tema para hablar con el Club de Amigos. Paula Cruzado, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, pues yo vengo para decir que ya se acerca esa fecha, ese programa tan especial que estamos preparando un año después de la Dana. De verdad que lo único que queremos ese próximo martes 28 es estar con todas aquellas personas que lo vivieron, decirles que nosotros les estamos a su lado, que nosotros queremos ayudar a denunciar esas ayudas que nunca llegaron. Estar allí un año después significa mucho, porque como nos vienen diciendo y nos llaman por teléfono muchos de los telespectadores que a lo mejor no pueden asistir ese 24, gracias por seguir recordando un año después, porque no se ha vuelto a hablar en las televisiones generalistas, nos han abandonado, ya pasó y ya estamos olvidados. Pues bueno, desde aquí, desde el Toro Televisión, decirles que no están olvidados, que el próximo martes 28 a las 7 de la tarde tendremos un especial Dana un año después, con invitados súper especiales, con testimonios que no nos dejarán indiferentes. Queremos escucharles, queremos alzar la voz con ustedes, sobre todo denunciar esas ayudas que nunca llegaron. Y también que se sientan arropados por todos nosotros. Así que desde aquí, a los que se han apuntado, muchísimas gracias. A los que no, decirles que por favor que se apunten rápido, porque van quedando muy poquitas plazas, son plazas limitadas y por eso digo, se acerca la fecha, martes de la semana que viene, martes 28 de octubre a las 7 de la tarde. Luego cenaremos juntos, cenaremos con el equipo del Toro Televisión que se ha desplazado hasta allí, con Julia Ariza, con José Javier Esparza, con Luis del Pino y con todos los invitados y con tertulios y testimonios que han participado en ese programa que estamos preparando con tantísimo cariño desde esta casa. ¿Cómo se pueden apuntar? Es muy sencillo. Yo, de hecho, voy a tirar una lanza para que se apunten llamando al teléfono del Club de Amigos, que nosotros se lo explicamos, que nosotros lo registramos para quitar esa brecha tecnológica y digital que es cierto que muchas veces hacemos de forma innecesaria. Así que nos llamen al teléfono del Club de Amigos, al 916162464. En el caso de que si ya se hacen con las nuevas tecnologías, pueden hacerlo a través del QR que aparece en pantalla, haciendo una foto y solo tienen que registrar. En el caso de que se estén registrando y tengan cualquier duda, que nos llamen y lo hacemos paso a paso juntos. Lo único que queremos es estar allí con todos ustedes ese martes 28 para bueno, sentir el calor de ustedes y nosotros el nuestro. Así que gracias y espero verles pronto. Pues Paula, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Animamos a toda la gente que nos está viendo a que se apunten, a que puedan compartir esa jornada tan importante de denuncia, pero también para conocernos, para charlar y sobre todo para no dejar en el olvido todo lo que ocurrió aquel fatídico día en Valencia. Nosotros nos vamos a la primera pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí.
12:30, seguimos aquí en directo dando caña y nos ponemos serio para hablar de esa ley de la ELA que fue aprobada el año pasado, pero que este martes por fin conocíamos, bueno, pues los primeros flecos de esa ley y esos 500 millones de euros que destinarán para los enfermos. Para detallarnos, para saber cómo se han tomado esta noticia, estamos con Aníbal Martín de la Junta Directiva de la Asociación de ELA. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias por dejarnos poder expresarnos en vuestro programa. Muchas gracias. Por fin, y como veníamos diciendo, prácticamente 12 meses después, el Gobierno toma cartas en el asunto y empezamos a conocer detalles sobre esa ley que se basan en 500 millones de euros. ¿Cómo recibían esta noticia? Con escepticismo, no puede ser de otra manera, puesto que debido a el texto que la propia ley pone y debido también a lo que anteriormente teníamos en el proyecto de ley, tenemos que ser escépticos, puesto que de entrada el ministro, cuando el martes pasado hizo una declaración, dijo que la donación o, digamos, el dinero que le iban a dar a los enfermos iba a ir de 4.000 a 10.000 euros mensuales, y en la ley no pone mensuales, directamente no pone cada cuánto tiempo se le va a dar al enfermo. Y bueno, pues nos genera bastantes dudas este anuncio, así de un día para otro, pero evidentemente es un primer paso y esperemos poder aprovechar este anuncio, este decreto, para poder realmente empezar a desarrollar la ley. Se habla precisamente de esos 10.000 euros que se darán a los enfermos en estado avanzado, pero esos enfermos tienen unos gastos que en muchas ocasiones se llegan a superar, incluso llegan hasta los 15.000 euros mensuales, siguen siendo bastante insuficientes. Sí, lógicamente. Al final tenemos que cubrir el gasto completo. El gasto completo de un enfermo en las últimas fases de la enfermedad está en torno, puede llegar hasta los 140.000. Sería insuficiente, lógicamente, esta dotación, y más teniendo en cuenta esta incertidumbre que os acabo de comentar, que no sabemos si es mensuales, si no es mensuales, porque una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es lo que se escribe, y lo que manda es lo que pone el BOE, y en el BOE no pone mensual, lo repito. Vale. Pero bueno, en cualquier caso, es un primer paso. Cierto es que están mezclando cosas y con la ley de dependencia, pero bueno, habrá que ver un poco el desarrollo. Ayer estamos expectantes para ver qué se habló ayer con las comunidades autónomas y ver qué podemos hacer y si realmente nos puede ayudar este decreto. Desde el Gobierno, directamente con la asociación, con ustedes, ¿no se han puesto en contacto para intentar explicar, para intentar detallar un poco más esta ley? Con Adela no. Como sabes, hay una confederación de asociaciones que es un poco la que lleva un poco la negociación con el Gobierno. Desde Adela nosotros, además, hemos pedido antes del decreto del martes que nos escuchen, porque evidentemente la casuística es distinta de cada una de las asociaciones, pero no se han puesto en contacto con nosotros. De hecho, con ELA entendemos que sí tendría algún tipo de información que no sé si ha transmitido, a nosotros por lo menos no. Es posible que la tuviera antes, pero ya te digo que no nos la ha transmitido. También en esa... Ni desde el Gobierno tampoco. O sea, nos ha llegado antes, hasta el anuncio, no nos ha llegado información. También en esa ley se anunciaba, o en esas medidas que anunciaba el pasado martes tras el Consejo de Ministros, el ministro anunciaba un nuevo grado 3+ de dependencia extrema. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque veíamos como el ministro lo anunciaba muy platillo junto con esos 500 millones de euros, pero realmente sobre el papel, ¿qué es? Efectivamente, pues es un nuevo criterio. No sabemos en qué va a consistir. Intuimos que va a consistir en aquellos, en incluir en ese nuevo grado a aquellos enfermos que tienen una dependencia del 100%, pero del 100% o del 90%. Pero no tenemos un concepto claro, porque simplemente se ha creado una figura ahí nueva que a partir de ahora tendremos que analizar y que solicitar. Pero
volvemos un poco a lo mismo, es decir, se crea un nuevo grado y no sabemos cómo lo vamos a poder desarrollar. Mientras tanto, en el caso de la enfermedad ELA, los enfermos siguen falleciendo. Eso es, un año después llegan prácticamente estas medidas, un año de pausa completamente que, como bien decía, los enfermos de ELA o bien siguen falleciendo o bien esta enfermedad sigue avanzando. De nuevo el Gobierno pausa esta enfermedad. Sí, bueno, en teoría, porque ya te digo que todo lo que estamos comentando tenemos que cogerlo con pinzas, puesto que no sabemos un poco cómo se va a desarrollar. Igual que en junio salió que nos iban a dar una primera bolsa de 10 millones y no ha sido efectiva en ningún momento. Ahora se vuelve a anunciar que ahora son 500, junta dependencia con lo que es la ley ELA, cuando la dependencia sabemos que tiene una serie de necesidades. La ley ELA tiene una serie de necesidades, pero no solo es la asistencia, es también pues fisioterapia, es decir, no hay solo que cubrir la última fase de la enfermedad, hay que cubrir todas las fases, y en la ley ELA se ponían 7, 8, 9 puntos de asistencia, incluyendo la investigación, y evidentemente todos esos puntos quedan fuera, porque lo único que acaban de anunciar es que se crea un nuevo grado y los que puedan estar en ese nuevo grado tendrán algún tipo de subvención, en teoría. Y a partir de ahí el resto de enfermos pues no veremos, la investigación no sabemos, la asistencia en casa para aquellos enfermos que necesiten asistencia pero no estén en ese grado que nosotros llevamos haciendo desde hace 35 años, no sabemos cómo cubrirla. Evidentemente la incertidumbre es bueno, buena noticia, ahí se ha dado un paso pero hay que desarrollarlo. Eso es buena noticia, una dotación importante, pero bueno, como bien dice, hay que desarrollarlo y hay que saber exactamente para quién van a ir destinados y recalcar que llega bastante tarde. Aquí conmigo, Aníbal Mesa, está un compañero, Marcos de Quinto, que quiere realizarle una pregunta. Bueno, primero darle la enhorabuena, porque parece últimamente que si uno es español y realmente tiene un problema, pues este gobierno no le preocupa. Aquí para que alguien se ocupe de uno tiene que venir en patera y entonces pues tiene todas las facilidades. Y digo la enhorabuena porque es muy tentador para un gobierno que tiene 500 millones el poder dar 1 millón de cheques de 500 euros a un montón de gente para que les voten y bueno, pues oye, finalmente han decidido esto. Lo que yo le quería preguntar es cómo duele cuando algo ha sido aprobado y no se ha dotado presupuestariamente para poderlo hacerlo realidad. Y por otro lado uno está viendo cómo con tanta alegría incluso comunidades autónomas pues dan cheques de 100 euros para el veterinario o para ir al gimnasio y ver todo en qué se está gastando el dinero y en general tanto el gobierno como comunidades autónomas, y sin embargo con algo que además había sido aprobado por unanimidad en el Congreso, pues ver que todavía hay gente que no puede tener esa ayuda y gente que se ha quedado durante este año, supongo, por el camino. ¿Cómo se sienten? Sí, pues mira, alrededor de 900 amigos, porque la comunidad de ELA tenemos grupos y ya nos consideramos amigos. Alrededor de 900 enfermos han caído en este año. Teníamos intuición de cuando salió la ELA el año pasado, por eso teníamos un escepticismo claro, que al sacar la ley ELA, pero no sacar una dotación económica, la ley ELA se iba a quedar lo que se ha quedado, en una intención, pero evidentemente vienen ahora y nos cuentan, al principio nos dicen que como no hay presupuestos no se puede dotar, y te das cuenta que sacan presupuestos para nuevos asesores, sacan presupuestos para bueno, dotar a flotillas que hagan un viaje. O para comprar participación en Telefónica también, que solo sacaron de... Efectivamente. Entonces, no entendemos por qué para unas cosas sí hay presupuestos y para una razón social y humanitaria, creo que es la enfermedad, una de las enfermedades más duras, no hay. ¿Por qué no hay esa humanidad
desde el gobierno cuando se ha votado al 100%, porque si sabes que no la vas a dotar o sea, déjate de hipocresías, porque en una enfermedad como esta no se puede andar con hipocresías. Entonces, esperamos, deseamos que en este caso algo llegue a por lo menos ese 20% de enfermos que están ahí, pero desde luego la sensación que tenemos es que una y otra vez se nos está usando como escaparate publicitario, sin luego ser realmente apoyados para resolver los problemas que todas las familias tienen. Porque ya no es solo un problema del enfermo que está postrado en la cama, sino es un problema de la familia y de todos los amigos que tienen que echar una mano, porque sin eso, al no haber ayudas, el enfermo tiene que decidir por hacer eutanasia y no hipotecar a su familia de por vida. Víctor Manuel también tiene una pregunta para usted, Aníbal. Sí, buenos días. Yo, antes de la pregunta, que es muy concreta, yo me solidarizo absolutamente con todos ustedes, todos los enfermos y todos los familiares, como muy bien ha dicho usted, que están sufriendo esta situación. Una vez más vemos la hipocresía que existe en leyes que son confusas y que deben de aclararse porque están hechas para un problema. Y si no, habrá que actuar dentro de una legalidad o dentro de un proceso judicial al respecto. No quiero extenderme más porque lo que sí quiero es hacerle una pregunta muy concreta. En virtud de sus palabras, de lo que está usted viendo de esta nueva ley, de la poca claridad de la misma, ¿se sienten ustedes engañados? Sí, claramente. O sea, engañados y un poco, como se suele decir coloquialmente, vacilados. ¿Por qué? Pues porque realmente, si te fijas y escuchas con atención los 9 minutos de la presentación que hizo el ministro el martes, empieza hablando de que va a dar dinero a la ELA y termina hablando de la ley de dependencia. Son conceptos totalmente distintos, es decir, ayudas evidentemente sociales, pero conceptos totalmente distintos que lo que hacen es entremezclar para confundir a la gente. Y bueno, y yo el martes a mediodía a la 1 de la tarde tenía del orden de unos 30 WhatsApp dándome la enhorabuena, 30 o 40 WhatsApp dándome la enhorabuena porque había salido la ley. Y bueno, y a todo el mundo le tuve que enviar el mensaje y digo, vamos con pauta porque hay cosas que no son lo mismo. Es decir, la ley de dependencia tiene unas características y la ley de ELA tiene otras características, que en muchos casos confluyen y se puede utilizar fondos para lo mismo y que se puede hacer sinergias entre el concepto de ley ELA para otras enfermedades. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que no puedes anunciar es a bombo y platillo que vas a dar 500 millones para los enfermos de ELA cuando estás metiendo también en ese saco la ley de dependencia. Solo 500 euros para cubrir la ley de dependencia con los problemas que tiene no son suficientes, con lo cual es muy posible que se dediquen esos 500 millones para la ley de dependencia y a los enfermos de ELA pues seguramente no nos llegue lo que necesitamos. Quisiera hacerle otra pregunta y no quiero cansar más ni quitar más tiempo. Pero en virtud de esta situación, si esto continúa, ¿tienen ustedes pensado qué son las actuaciones legales a realizar al respecto? Sí, hay un grupo de enfermos que ya estamos inscritos en una denuncia al gobierno para intentar resolver y denunciar el hecho. Ayer yo estuve delante del Congreso en una movilización que hicimos para realmente hacer un manifiesto y decir, señores, vale, han anunciado esto, pero la ley ELA tiene estos puntos añadidos que ustedes ni siquiera están mencionando, y lo que seguiremos haciendo será movilizaciones para que no se nos deje en la estacada y que se cubra esta necesidad, que si somos realmente realistas y no es tanto dinero, quiero decir, sí es una subvención de 240 millones, pero es que se está gastando dinero en cosas que no tienen la importancia que tiene esta asistencia sanitaria. Y Yago Soler, por último. Simplemente decirle, bueno, no le voy a realizar ninguna pregunta, darle la enhorabuena por esta ayuda, que es verdad que llega tarde, entiendo su escepticismo, ¿no?, ante la situación del gobierno, pero bueno, mucho ánimo sobre todo con esta lucha política
y también mental, y sobre todo, bueno, pues un fuerte abrazo también para todas las familias que tienen que estar ahí también al pie del cañón. Muchas gracias. En el grupo de enfermos nos llamamos guerreros. Realmente no lo vamos a dejar. Creo que vamos a estar hasta que se consiga esta ley, el desarrollo de esta ley con el criterio que se ha pensado y se ha desarrollado. No lo vamos a dejar. Y bueno, os agradecemos que nos deis esta ventana para que podamos expresar un poco el sentimiento que compartimos todos los enfermos, deseando estar equivocados, porque al final de lo que se trata es de que esta ley salga adelante. Aníbal Martín, muchísimas gracias. Esta siempre será su casa, la casa de todos los enfermos y familiares de ELA, para servir de altavoz, para poner nosotros nuestro pequeño granito de arena. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Abrimos ahora página de política nacional porque, como decíamos al inicio del programa, las relaciones entre Junts y Partido Socialista se vuelven a tensar. Puigdemont ha citado a toda su cúpula el próximo lunes en Perpiñán para debatir, para saber cuál va a ser el futuro sobre el gobierno. Pedro Sánchez ha mostrado respeto por el funcionamiento interno de Junts ante la decisión de Carles Puigdemont de someter a consulta de la militancia el futuro de la relación con el PSOE. El presidente del gobierno ha insistido en que está cumpliendo con los compromisos alcanzados con la formación separatista y que la amnistía se aprobó con el fin de normalizar la situación con los actores políticos, a lo que ha añadido que se reunirá con Puigdemont cuando toque. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Pedro Sánchez ha insistido en respetar el funcionamiento de cualquier partido y concretamente respeta la convocatoria de la ejecutiva de Junts para decidir si rompe definitivamente con el PSOE, donde la decisión que adopte la cúpula se someterá a votación de la militancia. Cabe destacar que Puigdemont se abre a una moción de censura instrumental con un candidato independiente si no hay elecciones. El presidente del gobierno ha reiterado que los compromisos que la dirección del PSOE, representada entonces por Santos Cerdán, alcanzó con Puigdemont en Bruselas se van consiguiendo. A ver, yo respeto, por supuesto, el funcionamiento interno de cualquier partido político, faltaría más. Lo que está en manos del Gobierno de España estamos cumpliendo. Lo que está en manos de otros estamos trabajando para que se cumpla. Unas declaraciones que hacen referencia a la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que está siendo rechazado por varios países, o también sobre las medidas en materia de inmigración que no cuentan con el respaldo de otros socios como Podemos. El gobierno no da importancia a la advertencia de Junts, porque consideran que ya se han producido otras en el pasado, ya que tampoco tenían hasta ahora asegurado el sí de los otros 7 diputados separatistas. Además, Sánchez sostiene que se podrá ir trabajando individualmente en los proyectos que tanto el gobierno como Junts planteen sin necesidad de que se agote la legislatura. Porque eso sí, lo que no ve factible el gobierno es que la formación separatista apoye una moción de censura con PP y Vox, que hasta ahora los de Puigdemont siempre han descartado. Y en esa cita, la cúpula de Junts también planteará una consulta interna para decidir si rompe o no con el Partido Socialista. Una consulta a la militancia para que decida sobre la ruptura, puesto que el pacto de 2023 fue avalado precisamente por los afiliados del propio partido. ¿Veis posible una moción de censura que salga adelante, que Junts dé ese paso? Yo siempre bajo ese escepticismo de las actuaciones de los políticos, que es imprevisible, cada día veo más esa imprevisibilidad de los políticos, yo no lo veo ahora muy posible esa moción de censura. Lo que sí está ocurriendo es que tal vez la oposición debería de aprovechar este momento a los fines de ver qué es lo que se puede realizar por beneficio de que no sigamos en una situación de ingobernabilidad. Estamos sin presupuestos. Por consiguiente, en este caso es como cuando una empresa, yo creo que se ha dicho muchas veces, por activa y por pasiva, en una empresa lo primero que hay es un presupuesto para ver lo que se va a realizar de pagos o de ingresos o de gastos en esa empresa. Y en un Estado, pues las comparaciones eran odiosas, pero yo diría que prácticamente igual. En consecuencia, lo que yo escucho del presidente de gobierno, señor Sánchez, son declaraciones confusas, nada claras, pendiente siempre de esa posición por parte de Junts, y evidentemente hay algo que yo tampoco entiendo, y es cómo es posible que ahora sorprenda esta situación. Desde el primer momento
ya se sabía que estas negociaciones y estos pactos iban a ser conflictivos para lo que es los que participaban en ellos, y todo lo demás son apariencias engañosas. Nadie sabía que iba a ser una legislatura fácil. Lo que pasa es que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, se está agarrando a una situación máxima políticamente hablando, y luego con los problemas que tiene en este caso del ámbito que le afectan de una manera directa o indirecta en el ámbito legal. Por consiguiente, todo esto conlleva una situación de indefensión, repito la palabra indefensión, e inseguridad al ciudadano y a la ciudadana de a pie, a pesar de los pesares de que el gobierno dice que vamos muy bien porque la gente se va de vacaciones y los fines de semana se van a tomar cervezas o copas por ahí. Es decir, creo que la situación es bastante importante, es bastante clara y grave para que lo tengamos en cuenta, de que los partidos políticos deben de hablar claro. Sabemos la posición de cada parte y en esa situación hay que decir si hay lugar o no. Pero yo, contestando en concreto a tu pregunta, Natalia, al día de hoy, aunque tú sabes que yo soy evidente no soy, pero no veo para nada la posibilidad de que haya un cambio inmediato, salvo que salga alguna cuestión jurídica o judicial que afecte a alguien importante en el gobierno. ¿Yago? Yo creo que el PSOE también la ha pifiado mucho con apostar a Cataluña. O sea, yo creo que ha jugado muchas cartas con el PSC, ha dejado el resto de autonomías olvidadas por la vertiente, ¿no?, socialista, y yo creo que ese sacrificio le va a costar caro. ¿Por qué? Pues porque Junts y el resto no se lo han puesto fácil ni se lo van a poner fácil. Yo creo que al partido Puigdemont no le interesan unas elecciones ahora mismo. O sea, Alianza Catalana le va a comer la tostada, eso es una cosa evidente, y es verdad que más le puede dar el PSOE a Junts. O sea, le ha dado, como comentaba mi compañera, la inmigración, está luchando por el catalán en Europea, que el resto de países le dan largas, como si se cruzase un corzo en la carretera, la amnistía. O sea, yo creo que lo que quieren los independentistas es que Puigdemont vuelva a España con una amnistía clara, forjada, y que sea el Tarradellas, ¿no?, 2.0 del siglo XXI. Entonces, ya digo, yo creo que las elecciones no son un buen escenario para Junts. Y claro, la moción de censura, aquí a mí me surgen dudas, es decir, quedaría un poco raro una moción de censura entre Junts, PP y Vox, sobre todo también por la parte de los independentistas. O sea, no sé, los tachaban como mínimo de Adolf Hitler a Feijóo y a Abascal en las Cortes y en el Parlamento y en todo, y ahora unirse, ¿para qué? O sea, yo eso es verdad que lo veo un poco... Yo creo que, ya digo, lo que quiere Junts es llamar la atención, hacerle daño a Alianza Catalana, y ya digo, y que Puigdemont vuelva por la puerta grande con un cartel de, como hizo Tarradellas, de ya estoy aquí. Yo creo que eso es lo que quiere. Creo que el PP se está pegando algún que otro tiro en el pie. Feijóo entiendo que debe de estar muy nervioso porque no creo que él tire del cartel. Yo creo que muchos de los varones pues están vigilando a ver qué es lo que va a suceder, y declaraciones como recogía El País el otro día de Alberto Núñez Feijóo, que decía Feijóo declara en Barcelona su respeto por Puigdemont y le reta a dejar caer a Sánchez. Es decir, todo lo que la derecha ha estado criticando de las aproximaciones del Partido Socialista a un fugado de la justicia que dio un golpe de Estado en Cataluña, pues en estos momentos ese discurso lo acaba de destrozar y lo acaba de tirar a la basura, porque él está con ese hambre que tiene por poder llegar con el atajo que sea, con moción de censura, con lo que sea, pues con ese hambre, pues a lo mejor le está toreando Puigdemont, y de esta manera lo único que hace es que le está regalando, supongo, un montón de votantes, no solo en Cataluña a Vox, sino también en el resto de España, porque el hacer ese tipo de guiños yo no creo que esté en ningún momento ayudando para nada al PP.
No. Por otro lado, lo que ha comentado creo las fuentes que venían de Junts, era una moción de censura, no sé cómo la llamaban, utilitarista o algo así, que básicamente lo que iba a decir es una moción de censura que no era para gobernar, sino simplemente para convocar de manera inmediata elecciones, y que además la persona que se presentara a eso no debería de ser Alberto Núñez Feijóo. Por lo cual, a mí se me ocurre, porque yo digo, si hay que poner aquí ideas, pues le diría yo a Junts que hay una persona que es José Luis Bonet, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, es un empresario, creo, de 83 años, yo le conozco bien, presidente de Freixenet, presidente de la Cámara de Comercio, es un jurista, es una persona muy formada, que podría ser ese candidato que podría conseguir cierto consenso entre Junts, entre el Partido Popular y a lo mejor incluso entre Vox. No lo he consultado con nadie, pero puestos a soltar ese nombre, a mí me parecería que sería adecuado. Ahora, lo único que digo es que no creo que Junts vaya a ir adelante con esto. Yo creo que ha sido una andanada. Lo que es la prensa nacionalista no lo ha recogido realmente como una noticia, una advertencia. Yo creo que ha sido un poco más una ocurrencia de esta de Nogueras, creo que se llama, en el Parlamento, quien ha hecho esto, porque lógicamente la situación de Junts es muy complicada. En estos momentos los polls no le están dando unos buenos resultados, y entonces es como irse de una situación privilegiada en la que está, que sus 7 votos pues en estos momentos tienen una palanca tremenda, a poder perder esa palanca y entonces pasar a ser irrelevantes. Por lo cual yo dudo que eso se pueda producir. Ahora, lo único que me da pena, porque el próximo 11 de noviembre en Bien Paret viene a presentar su libro A calzón quitado, Alejandro Fernández, pues yo creo que cada vez que Feijóo hace estas declaraciones de que respeta mucho a Puigdemont, a ver si se lo camela, pues esto yo creo que es como un tortazo tremendo al trabajo que Alejandro Fernández pues está tratando de hacer en estos momentos en Cataluña. Una moción de censura instrumental, creo que la instrumental, llaman. Sí. Eso es. Víctor Manuel. Sí, yo es que creo que en este caso las palabras de Marcos a mí me parecen súper realistas en virtud de las declaraciones que se ha dicho por parte de Feijóo. Y yo, que sabéis que tengo mi ideología, evidentemente, como intento ser ciudadano, intento de la palabra pospoli, que viene de ciudadano, el griego, pero yo creo que todas estas situaciones de guiños y de cambios de actitud lo da la propia política. Es decir, lo que no debe de extrañarse es, después de que un presidente de gobierno, señor Sánchez, manifestó una cosa y dijo que a veces hay que cambiar de parecer, o ha cambiado de parecer, tampoco hay que tirarse al suelo por cualquier gravedad de unas manifestaciones que tal vez se realizan muchas veces por parte de los políticos, pero entre bambalinas. Es decir, no nos enteramos los ciudadanos y las ciudadanas de determinados pactos que entre los propios partidos políticos se llevan para luego desarrollarlos cara a la galería social. Eso es un tema importante, es decir, yo creo que la política muchas veces lo tomamos como algo que es más fácil de llevar a cabo, y no, la política lleva consigo su habilidad para saber transmitir a los ciudadanos y ciudadanas algo que les sirva bien, como una bandeja que sea jugosa para ellos. Pero fíjate qué cosa tan curiosa. Ha estado en estos momentos, digo, Partido Popular, Vox, es decir, la derecha de alguna manera ha estado esperando a que Puigdemont humille a Sánchez diciéndole vamos a reunirnos en Waterloo o vamos a reunirnos en Suiza. Y entonces, lógicamente, es decir, en estos momentos Sánchez no se atreve a hacer eso y pensamos a lo mejor que podría hasta ser capaz. Pero imagínate que dice mañana Puigdemont a Feijóo, vamos a reunirnos en Waterloo para hablar esto. ¿Iría o no iría? Porque la política también es un tema de ética y de estética. ¿Y si se lo dice? Se llevan para luego desarrollarlos cara a la galería social. Eso es un tema importante, es decir, yo creo que la política muchas veces lo tomamos como algo que es más fácil de llevar a cabo, y no, la política lleva consigo su habilidad para saber transmitir a los ciudadanos y ciudadanas algo que les sirva bien, como una bandeja que sea jugosa para ellos. Pero fíjate qué cosa tan curiosa. Ha estado en estos momentos, digo, Partido Popular, Vox, es decir, la derecha de alguna manera ha estado esperando a que Puigdemont humille a Sánchez diciéndole vamos a reunirnos en Waterloo o vamos a reunirnos en Suiza. Y entonces, lógicamente, es decir, en estos momentos Sánchez no se atreve a hacer eso y pensamos a lo mejor que podría hasta ser capaz. Pero imagínate
que dice mañana Puigdemont a Feijóo, vamos a reunirnos en Waterloo para hablar esto. ¿Iría o no iría? Porque la política también es un tema de ética y de estética. ¿Y si se lo dice? Dice, oye, sí, vamos a hacer la moción de censura, pero para hacerla y acordar los detalles, usted a Waterloo. Pero Marcos... Entonces, o sea, yo no entiendo que un líder de la oposición se pueda reunir con un delincuente o que de repente cambie porque instrumentalmente le interesa el delincuente. Entonces dice, ya llega un momento que los españoles estamos de la política hartos porque queremos principios, valores y un poco de dignidad, pero no se puede perder la dignidad porque te van a dar mañana y vas a aparecer en los libros de historia que a lo mejor estuviste una semana de presidente del gobierno hasta que hubo elecciones y claro, y las perdiste. O sea, ahí hay un tema ético que bueno, yo por lo menos soy un romántico y espero tener políticos que tengan cierta ética. Marcos, y yo soy otro romántico como tú, pero yo intento, como tú también seguro lo eres, y Natalia, y Yago y todos los televidentes, ser prácticos. Todo ese tema de romanticismo está muy bien, pero en el mundo de la política, ya voy acabando, Natalia, no me quiero extender. Manda la publicidad. En el mundo de la política es mucho más complicado porque están vendiendo a los ciudadanos y ciudadanas determinadas cuestiones que tienen que venderlo bien. Y luego yo pregunto, y rápidamente, ¿cómo es posible? Es una pregunta que dejo en el aire. Que Junts, que es la antigua, si yo no estoy equivocado, Convergencia y Unión, tenga como líder a un señor que está perseguido por la justicia. Pues veremos a ver todos esos planteamientos que poníamos sobre la mesa. Nos vamos a ir con una última hora porque acabamos de conocer que el juez Puente rechaza en estos momentos, y recalca bien en estos momentos, que vaya a pedir cuentas al Partido Socialista sobre los ingresos y las salidas de caja de 2017 y a quién pagó. El instructor del Tribunal Supremo deja la puerta abierta a reclamar esa información a la vista del resultado de las declaraciones del exgerente del partido y de una empleada el próximo miércoles. Ya saben, el exgerente estaba citado ayer en el Senado, se negó a declarar. Ponía esa fecha del miércoles para dar esas primeras informaciones, mientras que la empleada sí que lo hacía, sí que quería contestar a esas preguntas en la comisión de investigación del Senado. De momento, recordamos, el juez Puente rechaza pedir al Partido Socialista esas cuentas y ese cerco para intentar cercar todo lo que tiene que ver con esa supuesta financiación irregular, ilegal del Partido Socialista. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes recuerden que tenemos una cita muy especial porque hay heridas que el tiempo no ha cerrado. Un año después de la Dana, muchas familias en Valencia siguen luchando por reconstruir lo que perdieron y por ser escuchadas. Por eso, el Toro Televisión viaja a Valencia con un programa especial que busca recordar, denunciar y acompañar. El próximo 28 de octubre, venga y forme parte del público en este evento en directo donde recuperaremos las voces que el silencio quiso borrar. Y después del programa, viva una cena única junto a Julia Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino. Una noche de conversación, memoria y esperanza con los rostros más conocidos de esta cadena. Apúntese ya llamando al 91 616 24 64 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o escaneando ese código QR que encuentran en sus pantallas. Este 28 de octubre, desde Valencia, el Toro Televisión, la verdad también merece su memoria. 1:05 de la tarde pasada seguimos aquí en Dando Caña en directo y nos ponemos serios para hablar de una denuncia de los trabajadores del Hospital Universitario de Toledo porque llevan un año con síntomas de intoxicación. Para hablar de todo ello, para detallarnos, para contarnos el recorrido de toda esta denuncia, estamos con Rosa María Saloret, trabajadora en este hospital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Como decíamos, prácticamente un año en el que los trabajadores estáis presentando una serie de síntomas compatibles con una intoxicación. Desde el día 27 de noviembre. Fue el día en que 2 personas sufrieron una intoxicación y tuvieron que ser atendidas en la urgencia del Hospital Universitario de Toledo. Desde entonces continuamos percibiendo esa sintomatología a diario. ¿Dónde estaría el origen de esta intoxicación? En el ambiente. Nosotros percibimos un aire irritante que nos provoca diversa sintomatología. Dolor de cabeza, aturdimiento, sangrado nasal repentino, vómitos, náuseas, taquicardia, eritemas en la piel. Comenzó el 27 de noviembre, por poner una fecha, con esos 2 casos, pero la verdad que los casos son ya incalculables. Sois muchos los trabajadores que estáis sufriendo estos síntomas. Sí, muchísimos, a diario. Hoy una compañera ha tenido que ser atendida en la urgencia del Hospital Universitario con taquicardia. Eso es. Vamos a ver, aquí estamos viendo precisamente algunos de esos síntomas que son más que palpables, más que visibles. ¿Qué os dicen desde el hospital? ¿Qué solución os dan? ¿Qué respuesta os dan ante esta situación? Ellos llevan haciendo mediciones desde hace un año.
Nosotros solicitamos un plan de contingencia y si no se soluciona este problema, solicitamos la reubicación. Si... ¿Enfermos? ¿Les pasa eso a los enfermos también? No, los enfermos no están dentro de las instalaciones de los laboratorios. Solamente nos ocurre claro, a los técnicos, personal facultativo, residentes. O sea, solamente en una zona. Sí, solo en la zona de los laboratorios. Servicio de anatomía patológica, bioquímica, microbiología, hematología, genética y banco de sangre. Contáis con partes médicos que sí que demuestran todo Muchísimos partes médicos. Partes de incidencia, no tengo el dato exacto, pero seguramente que más de 300 partes de incidencia desde el 27 de noviembre. Y, por ejemplo, desde la Consejería de Sanidad competente, ¿qué os dicen? Pues se nos ha implementado un EPI desde el Servicio de Prevención que consta de una mascarilla, unas gafas que nos sellan y para los eritemas en la piel no tenemos ningún EPI. No nos aportan un plan de contingencia y por el momento pues no tenemos una solución a esto. Además, un EPI que me comentabas antes de la entrevista que es prácticamente incompatible con la labor que realizáis durante tanto tiempo en los laboratorios. Tanto tiempo con esa mascarilla es inhumano, llevamos ya un año así. Las gafas que nos han aportado son unas gafas de patilla que no sellan y se hace muy difícil que una persona que tiene ya de por sí gafas se ponga encima esas gafas. Y como te decía antes, para los eritemas en la piel no tenemos ningún EPI. ¿Esta situación la habéis llevado ante los tribunales? Sí, se solicitó por parte del sindicato CESIF unas medidas cautelares en el juzgado de instrucción número 1 de Toledo. Se abrieron unas diligencias, se archivaron esas diligencias, el Ministerio Fiscal solicitó la reapertura y ahora se ha desestimado. Por lo que hemos vuelto al punto de partida. Sí. ¿Qué pasos queréis seguir dando? ¿Cuáles son los que se deben dar? De momento nos estamos saliendo a la puerta principal del hospital todos los lunes a las 10 de la mañana, manifestándonos y solicitando una reubicación, porque ya no aguantamos más. Pero hasta el momento seguís trabajando ahí. Sí. A los trabajadores que se les ha podido sacar de dentro de las instalaciones, se les ha podido reubicar en otras salas, pero otras personas tienen que estar dentro porque necesitan trabajar con unos aparatos que necesitan de una extracción, de una impulsión de aire determinada y no se pueden sacar de esas instalaciones y meter en cualquier otra habitación. ¿Y al hospital le parece normal todas estas situaciones, todos estos incidentes, todos estos partes médicos por los propios trabajadores? ¿No buscan una solución? Yo no puedo contestarte si le parece normal al hospital, yo imagino que normal, muy normal no es. Ellos están haciendo mediciones y es lo único que se nos dice a los trabajadores, que están haciendo mediciones. Es importante recalcar que desde los sindicatos de los trabajadores sí que estáis respaldados. Sí, y eso lo quiero recalcar. Con el único apoyo que hemos contado los trabajadores desde el primer momento, desde el día 27 de noviembre, ha sido con el apoyo y el acompañamiento de todos los sindicatos, los cuales han puesto denuncias en la inspección, diversos de ellos, y son los que están allí apoyándonos, todos ellos, cuando tenemos síntomas, cuando hemos estado en urgencias, cuando ponemos partes de incidencia y sobre todo los delegados de prevención. Solicitan en los comités regionales un plan de contingencia que no llega y del cual los trabajadores no sabemos nada. Me comentabas también que durante los primeros meses lleváis a cabo una práctica de ventilar las instalaciones, pero que, bueno, que tampoco estaba permitido por el lugar en el que os encontráis y que habéis decidido ya esa práctica, la de ventilar, que sí que, bueno, dentro de lo malo sí que servía un poco de alivio. Cuando el 27 de noviembre empezó esto, nosotros solicitábamos si Seguridad podría ventilar abriendo un poco las ventanas o la puerta del patio, pero es que no se debe de hacer,
Entonces así se nos transmitió por parte de la concesionaria y entonces no se pueden abrir ni ventanas, ni puerta del patio, ni las esclusas. Tiene que estar todo cerrado para que la extracción, la impulsión funcione correctamente. Entonces no tenemos la posibilidad de poder ventilar. La concesionaria del hospital, que tampoco conocemos, que no se ha pronunciado al respecto. Pues la concesionaria, que es Nuevo Hospital de Toledo, no se ha pronunciado. Por lo menos en los medios de comunicación que yo tenga constancia o que yo sepa. Ellos hacen sus mediciones, pero más allá de eso, en los medios de comunicación yo no he visto declaraciones de ellos. Eso es, y con vosotros tampoco se han puesto en contacto de forma directa con los propios trabajadores, con los propios afectados. Pues hay personas que sí van al servicio de anatomía, la persona encargada de calidad, pero más allá de eso no sabemos más. Sabemos que han hecho sus mediciones, pero no tenemos constancia de más. Son síntomas bastante graves, esas taquicardias, esos dolores de cabeza, esas inflamaciones, esas erupciones en la cara, para llevar así un año. Nosotros tenemos miedo de qué nos puede provocar esto a largo plazo. A corto plazo ya lo sabemos, a corto plazo ya lo estamos sintiendo, pero tenemos miedo esto a largo plazo qué nos va a provocar. Una persona que haya estado sufriendo durante un año aturdimiento en su jornada laboral, o sangrados nasales, o eritemas en la piel, afonías, derrames oculares, úlceras oculares, tratamientos de un mes con corticoide en la vista. Esto a largo plazo es a lo que tenemos miedo nosotros. Importante recalcar esa pregunta que hacía el compañero, que sí que es verdad que está acotada, esa zona de infección, de intoxicación sí que está acotada. Que los enfermos del hospital, los pacientes que van a ese hospital, de momento no tenéis constancia de que les llegue. No. Lo que pasa es que hay personas que son ajenas a nuestro servicio de anatomía patológica, que tienen que entrar en las instalaciones, y hay personas ajenas a nuestro servicio, repito, que han sufrido sintomatología. ¿Qué os planteáis los propios trabajadores? Aparte de pedir esa reubicación, aparte de medidas más estrictas, no sé si os planteáis parones los lunes. Si no nos aportan un plan de contingencia en donde se nos saque de ahí, pues en lugar de salir a la puerta del hospital universitario un día a la semana, pues tendremos que empezar a salir 2. Y me sorprende realmente el Gobierno autonómico, Consejería de Sanidad. ¿Nadie le preocupa este problema? No nos sentimos apoyados para nada, ni por la Dirección Gerencia ni por la Consejería de Sanidad. Que tienen la mala suerte de que se ha producido esto en una comunidad autónoma que no es Madrid, porque entonces estaría en Mediaset, en A3 Media, en Televisión Española, y esto sería desde hace un año el gran escándalo de Isabel Díaz Ayuso. Pero tienen la mala suerte que se ha producido en una comunidad autónoma que está gobernada por el Partido Socialista. Rosa, nosotros vamos a seguir muy de cerca toda esta problemática, vamos a seguir en contacto contigo, tanto contigo como con los trabajadores. También vamos a intentar buscar una respuesta por parte de los competentes y vamos a ver en qué queda todo esto, pero la verdad que llama la atención. Hacemos desde aquí una denuncia porque está en juego la salud de trabajadores desde hace prácticamente un año, desde ese 27 de noviembre que decidisteis denunciar públicamente esos 2 casos. Sí. Rosa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por poner voz a esta problemática. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a hablar ahora de algo que Pedro Sánchez iba queriendo hablar durante toda esta semana, que es de ese cambio horario. Les recordamos que la madrugada del sábado al domingo se cambia la hora, hay que retrasar el reloj y a las 3 pues serán las 2. Llega el invierno y con él el cambio de hora. Esta madrugada del sábado al domingo, cuando el reloj marque las 3 de la mañana, volverán a ser las 2. Es decir, que dormiremos 1 hora más. Y aunque esto a priori parece una buena noticia, no todos están contentos. De hecho, la mayoría no están de acuerdo con estos cambios de hora. En 2018, la Unión Europea realizó una consulta pública preguntando acerca de una posible eliminación de esta medida. Por aquel entonces, el 84% estaba a favor de suprimir esta medida frente al 16% que le era indiferente. Todavía no se puede cantar victoria porque hasta 2026 como mínimo los cambios de horario nos van a seguir acompañando. Son muchos los que eliminarían esta medida, pero ¿con qué horario se quedarían los españoles? El CIS también se animó a preguntarlo. El 62,5% querían acabar con el cambio de hora.
De ellos, un 65% prefería el horario de verano y un 14% el de invierno. Los motivos para preferir eliminar esa medida son muchos, desde insomnios y cambios de humor hasta ahorro energético. ¿Y cuáles son los que hacen que esta medida siga vigente a día de hoy? Uno de ellos es porque se aumenta la seguridad vial, así como otro que dice que la economía también incrementa. Muchos estudios aseguran que se aumenta el consumo en tiendas, restaurantes y otros establecimientos cerrados. Pese a las quejas de los españoles con respecto a este tema, la realidad es que hasta 2026 tendremos que seguir cambiando las agujas del reloj 2 veces al año. Pues de momento, como escuchábamos, hay que cambiar las agujas del reloj. Este fin de semana, bueno, podemos decir que dormimos una hora más. Turno para hablar ahora de Crónicas de Manicomio y lo hacemos con una cara nueva para esta sección como es Marta de Santiago. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días, Natalia. Bueno, buenas tardes ya mejor. Hoy os traigo un plan por si no tenéis para el fin de semana, pues incluso podéis decidir si hacerlo el viernes o el sábado. Es en Rivas Vacia Madrid, donde el ayuntamiento está promoviendo y de hecho está financiando un festival que se llama Coñhumor, a risas contra el machismo. ¿Cuánto está costando esta broma? Pues esta broma viene a costar 25.000 euros simplemente el día viernes. Porque si ya nos vamos al sábado, han querido incluso alquilar una zona, un circo que les cuesta 15.000 euros. Con lo que si hacen cifras, ven hasta cuánto se aumenta, que recordemos, esto lo pagamos con todos nuestros impuestos. Y claro, esto el PP no le ha hecho mucha gracia y ha llamado al Ayuntamiento de Rivas comunistas. De hecho, también ha dicho que no pueden gastar tanto dinero de impuestos en un evento que está tan ideologizado como es este de feministas. Pero claro, el ayuntamiento se ha defendido, como no, y ha dicho que la mejor forma para ahora mismo aprender, no sé yo si en las clases y en las aulas se sigue haciendo así, es a través del humor. Pero bueno, son 7 festejos los que se van a hacer, entre los que encontramos, voy a citar 4 para no extendernos muchos y que veáis sobre qué trata exactamente este festejo. Por ejemplo, viene Inés Rodríguez, que es colaboradora en El Intermedio. Luego también estará la compañía Nia Corcor, que es un cabaret trágico-médico que habla sobre juicios y prejuicios sobre ese tema que ya saben, estamos tratando acerca del feminismo. Luego también Elena Beltrán va a hablar de la crisis de identidad que sufren los jóvenes de hoy en día, que supuestamente pues no se ven tan reflejados con los que habían durante años 50, 60 o 70, porque no son las mismas personas según manifiestan. Y por ejemplo, Las Galgas traen también un festival, una actuación que se llama, atentos al nombre, Señora, córrase. Y voy a decir cómo lo manifiesta el ayuntamiento, cómo lo publicitan en su página web y leo textualmente lo que pone. Un canto al orgasmo femenino, un golpe en la mesa para decir ahora nos toca a nosotras disfrutar. El público entra a un espacio donde todo puede suceder. No sabemos lo que sucede, yo si ustedes quieren ir les voy a dar exactamente las ubicaciones del viernes y el sábado y pueden acudir si les apetece. El viernes será en el Auditorio Pilar Bardem, es decir, hoy, y mañana lo que cuesta 15.000 euros simplemente por alquilarlo será en la carpa Arribas Circo. Pero claro, a mí todo esto me preocupa, Natalia, porque me trae a mi cabeza si por ejemplo es apropiado que un ayuntamiento gaste tanto dinero, por ejemplo, en un evento que está tan ideologizado y si realmente los propios ciudadanos saben que esto se paga con sus impuestos y si saben hacia dónde van, si hay transparencia hacia dónde van los impuestos de cada ciudadano. Y es que de nuevo volvemos a hablar de una alta dotación hacia este tipo de festivales que, como bien decías, muy idealizados, pero luego en cambio tenemos problemas para los enfermos de ELA, tenemos problemas para los agricultores y sin embargo vemos como Festival Coñhumor a risas contra el machismo. Pero falta en las cifras que has colocado, falta el caché de esos grupos. Claro, o sea, claro. Que habría que sumárselo encima. Claro. Cada entrada va a costar 10 euros. Sí, sí. O sea, pero, claro, tú multiplicas todo lo que sí, pero que has puesto lo que era el alquiler más un tema de una carpa, pero aparte esta gente cobrará la compañía esa y el otro grupo y los que cantan estas cosas las así cifras tan se ascienden divertidas. ya a números desorbitados. Es que Las Galgas tienen un caché, está en Broadway, en Los Ángeles. También la verdad es que dice bastante poco del género masculino de izquierdas, porque si tienen que explicarle a las mujeres de izquierdas lo que es un orgasmo, a lo mejor lo que tienen que hacer es cambiar de compañías y a lo mejor ir con gente un poco más de derechas, y a lo mejor lo tienen, no lo sé, pero es un tema para tenerlo en cuenta. Yo cada vez entiendo menos todo, es decir, no sé si es porque cada día que es así, soy más mayor, pero cada vez entiendo que nos meten por los ojos determinadas cuestiones que parece que tenemos que decir sí a todo o no a todo y sobre todo que con el dinero que se paga de impuestos
pues parece que tienen legitimación para hacer lo que les dé la gana. A mí me parece, valga la redundancia, muy bien la libertad de expresión, la libertad de todas aquellas personas que puedan verse en una situación menospreciada, etc. Pero lo que no me parece indicado es que se utilice demagógicamente determinadas cuestiones para intentar llevar al huerto a todo el mundo, y aquel que diga que no esté de acuerdo con ello ya es algo negativo, ya es un facha, ya es alguien malo, es decir, lo que estoy viendo aquí es, Marta y todos los presentes, es que hay una especie de que quien hace algo tiene la posesión de la verdad y que es imposible o inviable, porque si no te tachan con un calificativo negativo, de oponerte o dar una opinión contraria a esta situación. Todo eso es lo que yo creo que es lo que se está llevando a una sociedad en donde parece que a veces el decir una opinión, que es una libertad de expresión, conlleva que esté diciendo algo malo. Pues no, hay que decir dentro de un respeto, dentro de una legalidad, lo que uno piensa, y sin tener miedo de que le tachen de una manera o de otra, porque la libertad de expresión es fundamental para cualquier ser humano. Sí, pero es que, por ejemplo, no sé, Yago, tú qué pensarás, pero claro, ¿dónde está el límite entre la igualdad y hacer todo este tipo de eventos que, como está diciendo el PP, están financiando algo que tiene mucha ideología? Entonces, ¿dónde está el límite de decir esto es igualdad y esto deja de ser y están promoviendo otro tipo de mentalidad? Es que me parece, o sea, a ver, un poco una tontería todo este espectáculo. Es verdad que, bueno, pues es dinero público. ¿Cuánto eran? 25.000 más los 15.000 de la que han contratado para el sábado, más luego lo que hemos comentado antes de entradas, etcétera. Que Rivas Vacia Madrid, todo el mundo sabe que es Luxemburgo, que tiene absolutamente de todo. O sea, está Ginebra y Rivas Vacia Madrid en el escalafón de infraestructuras a nivel de ciudades europeas. No, pero es verdad que es una agenda, o sea, impuesta ahí a calzador, y que parecemos un poco como el cuadro de Goya, ¿no? El de duelo a garrotazos, de, va, yo te digo esto y yo lo otro. O sea, y antes, cuando estábamos hablando de la ELA, joder, el último anuncio del Ministerio de Igualdad, a bombo y platillo en 2022, este año el Ministerio de Igualdad supera los 500 millones de presupuesto. Supera los 500 millones de presupuesto. El presupuesto para ELA eran 500 millones, un poco irrisorio. Pues digo yo, no sé, tú sabrás a lo mejor que el Ayuntamiento tendrá mejores cosas que hacer, no sé, renovar los cubos de basura, es lo que están diciendo, que de hecho, por ejemplo, perros, yo qué sé. Allí hay mucho problema también en cuanto a limpieza, que Rivas Vacia Madrid pues no tiene fama de ser un sitio demasiado limpio. Entonces también están diciendo, oye, ¿y por qué no gastamos este dinero en limpiar? Y también lo que digo, si realmente se viese que hay algún resultado con toda esta campaña, pero es que después de hacer tantos eventos, festivales y de todo, sigue habiendo el mismo resultado en cuanto a feminismo y de todo, no cambia. Y es que si esto fuese un evento privado, pues bueno, podríamos criticarlo más o menos, pero es que Sí, eso está es financiado. dinero público destinado a un fin de semana con un fin ideológico. Víctor Manuel. Sí, yo quería contestar un poco a la pregunta que ha hecho Marta, y es ¿dónde está el límite? Yo creo que el límite está en esa contabilidad, en esa transparencia de dónde se llevan a cabo esos gastos, y luego también, aunque sea a largo plazo o a corto plazo, yo creo que el límite está en el voto de cada ciudadano y cada ciudadana, que considere si la gestión que se ha llevado a cabo por su ayuntamiento, por su comunidad autónoma o por el gobierno es la indicada de que ellos quieren o creen que se está utilizando de una manera inadecuada esos fondos públicos. Y luego está también el tema de la contabilidad. Por lo tanto, los límites siempre hay que buscarlos dentro de esa legalidad y dentro de esa exquisitez a los efectos de saber la realidad de lo que está ocurriendo. Pero hay límites, claro que hay límites. El sentido común, que a veces es una frase muy dicha, es el menos común de los sentidos. Eso es otro límite también, pero a veces hay límites que la gente no quiere ser limitada porque la ilimitación es fundamental. Y hablo para personas inteligentes. Pues Marta de Santiago, muchísimas Espera un gracias. segundito, Natalia. ¿Tenemos otra? No tenemos otra. Tenemos una cosa mejor. Yo te quiero hacer una pregunta hoy a ti. A ver De los si me la chistes de sabes Gaby hemos responder. pasado a preguntas. Claro, porque esto es un poco en honor a Gaby, ¿no? Que le he Venga. hecho ya de menos yo y solo llevamos un día. Pero la pregunta es, ¿tú sabes cuál es el animal más antiguo del mundo y de la historia? No. No lo sabes. ¿Alguien de la mesa me ayuda? ¿Alguien lo sabe? ¿El comodín del público, nada? ¿Nada? Bueno, pues os vengo a resolver la duda. Es la cebra, porque es de color blanco y negro y sigue así. Oh, que vamos a tener legado de Gaby hasta que vuelva con Marta de Santiago y sus chistes. Marta, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos a ir a la última pausa publicitaria, pero recuerden, hace un año la Dana golpeó con fuerza a cientos de familias en Valencia. Promesas, ayudas, compromisos y, sin embargo, muchos siguen viviendo entre el silencio y el olvido. El Toro Televisión viaja hasta Valencia para contar lo que otros ya no cuentan, la realidad de quienes lo perdieron absolutamente todo y siguen esperando justicia. El próximo 28 de octubre, acompáñenos en un programa especial
especial en directo donde juntos denunciaremos el abandono y daremos voz a los que fueron olvidados. Y al terminar, una cena muy especial con Julio Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino, donde podrá compartir su experiencia, contar su caso o denunciar su situación. Queremos escucharle. Reserve su plaza ya escaneando el código QR que aparece en pantalla, llamando al 91 616 2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. El 28 de octubre desde Valencia. Más jóvenes entre los 30 y 40 años tienen artrosis, una enfermedad tradicionalmente asociada al desgaste articular propio del envejecimiento. Según los reumatólogos, factores como el sobrepeso y la práctica intensa de actividades deportivas que generan una sobrecarga en las articulaciones están contribuyendo al aumento de este tipo de casos. Hablamos de una enfermedad que suele afectar principalmente a articulaciones de uso frecuente como las manos, las rodillas y los pies, y que se caracteriza por una deformación progresiva y lenta acompañada de dolor que se intensifica con el movimiento y disminuye con el reposo. Si vives a diario con todos estos síntomas, hay buenas noticias. Los avances en los tratamientos actuales ofrecen nuevas posibilidades para aliviar los síntomas y mejorar tu calidad de vida. Adolfo Bisturé, responsable de Mejorando tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Natalia. Pues como decíamos, buenas noticias. Buenas noticias porque... En primer lugar, porque si tenemos artrosis, con el tiempo es que estamos viviendo ese tiempo, ¿no? Que eso es bueno, ¿no? Seguir viviendo. Otra cosa es que, claro, nuestro cuerpo pierde lo que es la almohadilla que hay entre los huesos, que es ese cartílago, y eso va provocando que, bueno, nuestros huesos se acerquen y choquen y que pincen un nervio y que haya dolor, ¿no? Que es lo que normalmente es la característica de la artrosis. Entonces, ante eso que no se puede curar, porque nos vamos al médico y dice, ¿qué le voy a hacer yo? Si usted tiene artrosis, claro, por la edad, ¿no? Bueno, no se puede curar, pero sí que se pueden hacer tratamientos que no sean los ibuprofenos o estarte en casa y no andar porque te duele, etcétera, ¿no? Aquí están los tratamientos, es decir, nosotros empezamos con el guante en su día, que fue la primera artrosis que empezamos a tratar. En este caso el tratamiento es muy sencillo, son 20 minutos en casa, te colocas los guantes, tiene ondas pulsantes que son las que hacen que haya buena irrigación en la articulación, y luego tiene masaje, vibración y calor. Son 20 minutos, te lo colocas, estás en casa tranquilamente, puedes estar haciendo cosas y bueno, pues te estás haciendo el tratamiento que es sencillo, cómodo y además muy gozoso, porque cuando te lo quitas notas las manos muchísimo mejor, ¿no? Y luego tenemos la rodilla, que en este caso es una rodillera. Lo que hace la rodillera fundamentalmente es que con 10 minutos aquí trabajamos con terapias de luz, que es infrarrojo y ultravioleta, para penetrar dentro de la articulación y que la sangre fluya mejor y que disminuya la inflamación y no duela. Igualmente el cinturón, que es para la zona dorsal, y luego tenemos otro aparatito que es, digamos, para aquellas zonas donde dices que mi artrosis es en la rodilla, es en el codo, es en la muñeca. Bueno, pues también este aparato. Todo esto con terapias de luz, masaje, vibración y calor. Con lo cual tenemos todos los tratamientos para que si tienes una artrosis, una artritis, que es una inflamación que a lo mejor no es de artrosis, es por el sistema inmunológico que te hace que se inflamen las articulaciones, es decir, dolores en general de las articulaciones, tenemos tratamientos que son muy eficaces, muy cómodos, muy sencillos y sobre todo que al final nos quitan el dolor, que es lo importante. Y Adolfo, ¿dónde podemos encontrarlo y con qué ventajas? Pues bueno, ahí tenemos un teléfono que invito a que llaméis, ahora mismo nos podéis llamar para que sepamos que sois vosotros, los espectadores del Toro Televisión y de Dando Caña. Vamos a hacer un gran descuento, porque depende del producto que cojas, pero vamos a hacer un gran descuento. Y lo importante también es que sepáis que si acaso, oye, pues a mí no me va, no me parece, se devuelve y no pasa nada, ¿de acuerdo? Así que probarlo. También os regalamos el libro Historia de nuestros médicos y el servicio de telemedicina, así que tenemos ese 900-730-122. Y Adolfo, como cada viernes, adelántanos un poquito, que vamos a poder ver mañana en Historia de nuestros médicos. Pues mira, mañana en Historia de nuestros médicos a las 9:30 de la noche vamos a tener a un doctor que nos viene desde Valencia, que es el doctor Alberto Grima Serrano. Él es un cardiólogo, prestigioso cardiólogo, y además es una persona que tiene unas facilidades especiales con todo lo que es escribir, con todo lo que es pintar. Ha escrito una novela que está preciosa, Las almas locas, y nos va a explicar todo esto. Aparte de la cardiología, también vamos a ver otras virtudes de este doctor. Así que mañana a las 9:30, y también estamos el domingo, después de la misa que se emite desde Yecla, Murcia, a la 1. Así que no lo perdáis. Pues esa primera cita mañana a las 9:30 de la noche. Adolfo, muchísimas gracias por Gracias estar a ti, con nosotros Natalia. y por traernos tan buenas noticias y tan buenas soluciones. Muchas gracias a ti.
Y yo voy a retomar el tema que habíamos dejado sobre ese posible adelanto electoral, sobre esa ruptura entre Junts y el Partido Socialista, entre el Gobierno, porque hay otra parte que tampoco termina de ver con muy buenos ojos que esta legislatura vaya a acabar a los 4 años. Hablamos del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, y Aitor Esteban decía esto. A mí me parece muy difícil. Muy difícil, hombre, por llegar, ¿qué es lo que ocurre? Que en términos de mecanismos constitucionales hay un bloqueo, porque está pensada para dar estabilidad a una legislatura y tienes que utilizar una mayoría absoluta para cambiar de gobierno. Estamos en un tiempo que todos nos estamos mirando diciendo a ver cuándo puede suceder algo, porque todo dependerá de la demoscopia. Porque está claro, como decía, que estabilidad en este Gobierno, en estos 2 años de legislatura, no hay. Brilla por su ausencia. Es curioso que diga que todo depende de la demoscopia y no de los principios y de los valores, porque cuando hicieron la moción de censura y Aitor Esteban estuvo votando, era porque había esa frase de que había una caja B o algo, no sé qué, en el PP. Entonces sí que decía que era un tema de principios. Pero ahora dice, no, esto dependerá de la demoscopia, a ver cómo nos va a ir a las elecciones. Es una desvergüenza tremenda. Pues sí, Víctor Manuel. Yo ratifico lo que he dicho anteriormente, es decir, el problema está en esa claridad por parte de los políticos, en esa confusión que ellos mismos están viviendo y en el interés que tienen políticamente de llegar a lo más alto desde el punto de vista de ese poder político. Y eso está redundando en una, vamos a decir, una transmisión de la falta de la realidad, en una confusión a las personas, a los ciudadanos de cada país que tienen que ir a votar, y que a veces el problema que hay es que hay determinados ciudadanos y ciudadanas que les da igual lo que se realice por parte de un político gobernante o no gobernante. Ellos tienen una decisión y votan determinada ideología para que no llegue otro, sin pensar si ese otro lo puede hacer mejor o peor. Eso es un tema también que hay que tener en cuenta, porque a veces en la posesión de la verdad los propios ciudadanos deben de darse cuenta de que no sea ese fanatismo, que hay personas que dentro de un orden puedan hacerlo mejor y no estar en esta inseguridad que ya se vaticinaba desde el principio, que iba a haber una legislatura complicada. Lo reconocían los propios implicados al respecto, ¿no? Complicada e inestable, porque prácticamente inestable, claro, cada ley que hay que sacar adelante es un si no hay presupuesto, si es que no, y perdón que sea repetitivo, pero es que los presupuestos son fundamentales para un país. Iago. También con el PNV pasa un poco lo mismo que con Junts, o sea, quieren su parcela de reconocimiento, quieren pues tener el foco mediático encima. En el caso de Junts es Alianza Catalana, en el caso del PNV es Bildu, que sobre todo entre los jóvenes, por desgracia y a mi pesar, en el País Vasco eso estábamos devorando, ¿no?, al electorado. Entonces es cierto que eso desde un principio en Moncloa lo sabían, que iba a ser una legislatura con muchísimas turbulencias y sobre todo con estos pilares, se puede llamar así, de la legislatura, que lo único que quieren es dinero, lo único que quieren es poder y contentar a su electorado hasta cierto punto, ¿no? Víctor Manuel hablaba de falta de presupuestos y precisamente la falta de presupuestos es lo que está haciendo que muchas comunidades autónomas estén planteándose adelantar su calendario electoral. Una ha sido Castilla y León y la última que conocíamos en las últimas horas es Extremadura. María Vallejo, cuéntanos. Así es, Natalia, hay que sumar una nueva fecha a ese calendario electoral, que es la de Extremadura. Y es que Guardiola podría adelantar los comicios si Vox y el Partido Socialista bloquean sus presupuestos. El martes de la semana que viene, María Guardiola va a informar de si hay o no adelanto electoral en Extremadura, y de hacerlo los extremeños acudirían a las urnas en el año 2026, aunque aún no hay fecha exacta. Sin embargo, en esta comunidad hay un vacío legal. El reglamento de la Asamblea obliga a mantener el calendario electoral ordinario pese a un adelanto. ¿Esto qué quiere decir? Que los extremeños, aunque acudan a votar en 2026, podrían volver a hacerlo en 2027, que sería cuando a día de hoy les corresponde. Extremadura se uniría así a otras comunidades que van a celebrar también elecciones el año que viene. Una de ellas
es Andalucía. Recordemos que las últimas fueron en verano de 2022 y tal y como ha confirmado el presidente Juanma Moreno, los andaluces serán llamados a votar en junio de 2026. Un poco antes está previsto que lo hagan los de Castilla y León. Mañueco los va a convocar el 15 de marzo, salvo que Pedro Sánchez adelante las generales. Aunque otras comunidades como Aragón también se plantean un adelanto para hacerlas coincidir con unas hipotéticas generales, de momento son estas las fechas marcadas en ese calendario electoral del año que viene. María, muchísimas gracias. Está claro que las comunidades están haciendo lo que el Gobierno no está haciendo. Si no hay presupuestos de Gobierno, hace falta ir a las urnas, hace falta votar, hace falta llegar a un consenso. Es que es fundamental, como he comentado anteriormente, es decir, no puede llevar, incluso los propios políticos, incluso Pedro Sánchez manifestó en muchas ocasiones que no se puede gobernar sin un presupuesto, porque ciertamente ocurre lo que ocurre, que es que hay una inseguridad y una falta de transparencia tremenda en esta situación. Ahora bien, lo que sucede es que se vuelve a hablar de si Pedro Sánchez adelanta las elecciones o no. Yo creo que aquí, en estas nuevas elecciones de las comunidades autónomas, también lo tendrá en cuenta el presidente del Gobierno a los efectos de cómo vaya evolucionando todo. Pero la clave, en mi opinión, está, además de la falta de esos presupuestos y esa situación con los pactos que se realicen o no se realicen, con lo que es distintas fuerzas políticas como las catalanas o los vascos, en el País Vasco, yo creo que la clave entiendo que puede estar fundamentalmente en los procesos judiciales que están abiertos. Yo creo que ahí puede haber una claridad o no claridad para que haya determinada posición política que afecte a unas nuevas elecciones o no desde ese punto de vista. Sí, mira, yo creo que Guardiola se equivoca absolutamente. Hay que acordarse que Guardiola no ganó las elecciones en Extremadura, las ganó el PSOE. Y si Guardiola está ahí fue porque tuvo el apoyo de Vox. Y Guardiola lo que tendría que hacer es tener cierta humildad y tratar de acordar el presupuesto con Vox o transigir en determinados requerimientos que Vox puede hacerlo. Pero se cree que ella es como si hubiera ganado las elecciones y este es mi presupuesto y estas son mis políticas. A lo mejor Vox le está diciendo, oye, no hay que pagar estas subvenciones o hay que hacer este tipo de cosas. Sánchez, por 7 votos, hace de todo, hasta una ley de amnistía. Muestra flexibilidad, pero Guardiola se comporta como si tuviera de alguna manera decir, no, yo con Vox no negocio absolutamente nada, pero hija, que no has ganado las elecciones, que has quedado segunda y si has estado de presidenta ha sido gracias a ellos, concede alguna de las cosas que tengan que hacer, pero lógicamente ya ha caído en una trampa, que es la trampa donde ella, si no tiene presupuestos, se ve obligada a convocar unas elecciones porque si no, el Partido Popular y Génova 13 queda absolutamente en ridículo, lo que están exigiendo a Sánchez, que es, oiga, si no hay presupuestos, tiene que haber elecciones, no puedes en una comunidad no hacerlo. Y entonces ha metido de nuevo, porque ya lo metió en el 2023 con las elecciones, en un lío tremendo al PP, porque de alguna manera hay quien piensa que su actitud en ese sentido absolutamente tan beligerante es lo que hizo que no sacaran la mayoría, la suma, Vox y el PP, y entonces, pues bueno, pues esta señora pues hará estas cosas, convocará elecciones y yo no creo en este sentido que vaya incluso a revalidar los escaños que tuvo en su momento. Veremos, a ver, Diego. En Génova 13 y es el de liderazgo. O sea, no creo que al frente del partido no hay una persona que ponga orden en las diferentes comunidades autónomas y es verdad que eso a Feijóo, al señor Feijóo, le puede acarrear un problema. No sé si es sueño, pero a nivel electoral seguro. Se ve en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, que es un alma libre, y como comentaba Marcos, pues efectivamente también en Extremadura no sigue un poco el deber y el sentido común, y esto quizás le puede poner un poco en aprieto bueno, pues las plazas que tienen los populares en toda España, ¿no? Y es verdad que, claro, esto es un poco consejos doy, ¿no? Para mí no tengo. Y es cierto que si a Sánchez le están diciendo todo el rato, oye, si usted no está presentando desde hace 3-4 años los presupuestos, se está agotando la legislatura, váyase, pues también en las comunidades autónomas creo que se debería hacer. Y es verdad que, bueno, la señora Guardiola siempre ha tenido una línea muy independiente, por así decirlo, dentro del PP, lo vimos
hace una semana, ¿no?, cuando denunciaba, decía la palabra genocidio, creo, si no me equivoco, o criticaba a Israel, o sea, allí en el teatro en Mérida, en el Teatro Romano de Mérida. Entonces, bueno, siempre ha sido un poco libre y eso quizás pues le pueda gastar un poco también al PP a nivel nacional. Víctor Manuel. Muy brevemente, siguiendo tus indicaciones, yo creo que el enfrentamiento entre Vox y el PP es el mejor aliado del sanchismo. Sí. Más breve no puedo ser. ¿Ya está? Pues... Podría avanzar más. ¿Por qué creo que es el mejor aliado del sanchismo? Porque yo creo que muchas veces miembros de determinados partidos políticos, y voy rápido, Natalia, por determinada apariencia cara a la sociedad, no realizan pactos y, sin embargo, el Sánchez sí realiza pactos con otros partidos políticos como Bildu, etc. Por lo tanto, yo creo que esa especie de cara al público, de quedar bien, está quedando muy mal cara a lo que es la gobernabilidad de un país. Quiero hablar de una problemática que, si bien durante esta semana estábamos haciendo hincapié en esa problemática de la vivienda, hay otra que va muy de la mano, que es la de la ocupación. Solamente en este año han incrementado prácticamente un 10% y, lo que es peor, también se están demandando esas denuncias de inquiocupación, es decir, aquellos inquilinos que alquilan una casa y no se van nunca, no pagan y es prácticamente imposible desde la que es tu propia casa. Javier López Rey nos da más detalles. España sufre un contexto complejo a la hora de poder conseguir una vivienda, tanto propia como de alquiler, pero dentro de esta situación se abre la vertiente de la ocupación, un problema que la ciudadanía lo considera como grave y que desde las altas esferas no toman acción frente a un fenómeno que está muy presente en nuestra sociedad. Las políticas que se implantan frente a este suceso no ayudan al propietario del inmueble, al contrario, les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del precio real. La empresa inmobiliaria Idealista ha realizado un estudio que refleja cómo el 3% de las viviendas que hay en España se encuentra en estado de ocupación. Es decir, este estudio muestra cómo en el periodo del tercer trimestre de 2025 hubo más de 23.000 viviendas que reconocen sufrir proceso de ocupación, y Cataluña se proclama líder en viviendas ocupadas, concentrando 4 de cada 10 en todo el país. Gerona y Tarragona lideran este ranking con el 8,9 y 8,8%, mientras que si este estudio se observa desde la mirada por provincias, Barcelona posee un 7,9% de viviendas a la venta que sufre el problema de la ocupación, mientras que la ciudad de Madrid está por debajo de la media con un 2,4%. En cambio, ciudades como Sevilla, Almería, Murcia y Huelva se encuentran en posiciones altas en este sentido. La ley española rechaza de facto la ocupación ilegal de inmuebles. Si alguien irrumpe en una vivienda habitual, el desalojo puede realizarse de forma inmediata, ya que se considera un delito de allanamiento de morada. Sin embargo, cuando la ocupación afecta a una segunda residencia o a una propiedad vacía, el proceso judicial suele ser más largo y complejo. Aunque la legislación protege los derechos del propietario, en la práctica la ejecución de los desalojos puede demorarse, lo que genera la percepción de que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda tienen más facilidades que los propios dueños. Horas que pueden llegar a desquiciar a los propietarios. Comenzamos el programa con dos imágenes que van a pasar a la historia, una por ese satélite español que ya está en el espacio, otra por ese joven gaditano que entró a formar parte de la Guardia Civil con síndrome de Down, y ahora vamos a ver pues otra imagen que va a formar parte también de la historia, como es ese rezo que protagonizaron ayer tanto el rey Carlos III con el Papa León XIV. Se ha convertido en el primer monarca británico en rezar públicamente junto a un Papa en 500 años. Tuvo lugar en la Capilla Sixtina, ahí lo están viendo, del Vaticano, durante la visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila. Pues toda una imagen que, como decíamos, ya forma parte de la historia y con la que abrimos página internacional, y lo hacemos como siempre de la mano de Sandro Meco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy no hay programa, pero eso no quita que Donald Trump haga cosas, porque ha hecho todo lo contrario a descansar. Vamos a analizar muy rápidamente todos los frentes que ha tenido el presidente de los Estados Unidos en las últimas 24 horas. Ayer en la Casa Blanca se anunció que el presidente iba a dar un anuncio y efectivamente dicho anuncio, valga la redundancia, es que se van a realizar esas operaciones terrestres en Venezuela en la droga, en la lucha contra la droga realizada y proclamada por el presidente de los Estados Unidos. Pero es que esta lucha no solo se limita a Venezuela, como nos contaba el propio Trump.
No vamos a tolerarlo más. Colombia está muy mal y México está dirigido por los cárteles. Tengo un gran respeto por la presidente, una mujer que creo que es increíble. Es una mujer muy valiente, pero México está dirigido por los cárteles y tenemos que defendernos. Bueno, y subimos un poco más en el continente porque también ha habido polémica entre Estados Unidos y Canadá y todo a partir de este anuncio. Los aranceles altos llevan inmediatamente a la retaliación de los países extranjeros y hacen que comiencen guerras comerciales fieras, que los mercados colapsen, que los negocios y las industrias cierren y millones de personas pierdan sus trabajos. A través del mundo se está comprendiendo que la forma de que todas las naciones prosperen es rechazando la legislación proteccionista y promoviendo la competición libre y justa. Los trabajos y el crecimiento de Estados Unidos están en juego. Efectivamente, sus ojos no les han engañado. Desde Ontario, el primer ministro ha cogido unas declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en los que aparentemente se criticaba la política de aranceles contra Canadá y los ha utilizado para, en palabras de Donald Trump, atacar a la presidencia. Bien, ha habido un lío tremendo, porque por un lado, la biblioteca de Ronald Reagan ha dicho que estas declaraciones se han sacado fuera de contexto. Trump ha dicho que las declaraciones son fake. Independientemente del lío, solo hay una cosa clara, que es que por este vídeo, Donald Trump ha anunciado en redes sociales que acaba la relación comercial con Canadá. Vale, muy rápido, vámonos a las dos últimas grandes guerras de al menos este año. Ha habido mucha polémica en Israel porque el Parlamento ha votado acerca de anexionar Cisjordania al territorio israelí. Bien, pues Donald Trump ha dejado claro que esa anexión no se va a producir. No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. No, no lo voy a permitir, no va a ocurrir. He hablado con Netanyahu sobre... Sí, pero no lo voy a permitir. He hablado con él, sí, pero no voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Es suficiente. Toca parar ahora, ¿vale? Y finalmente, la guerra en Ucrania. Ayer les contamos en el programa que efectivamente Estados Unidos va a sancionar a las dos grandes petroleras rusas y tenemos reacción de Vladimir Putin. Lo que tenemos aquí es un ejercicio para intentar meter presión a Rusia. Pero ningún país que se respete, ninguna nación que se respete, tomará jamás ninguna decisión bajo presión. Obviamente, creemos que estamos por encima de lo que propongan estas naciones que no se respetan. Y que no les engañe el principio del vídeo, porque Putin no se ha quedado helado. Al revés, ha contraatacado y ha dicho que toda nación que tenga respeto por sí misma va a contraatacar. Bien, ¿ha molestado esto a Donald Trump? Pues no mucho. Pues me alegro de que piensen así. Ya te contaré en 6 meses. Ya veremos qué pasa. Así que en 3 minutos esto ha sido todo lo que le ha ocurrido al presidente de los Estados Unidos. Una página internacional, que ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por esa ruptura comercial entre Canadá y Estados Unidos? Sí, yo he comentado una cosa, es decir, Donald Trump está utilizando los aranceles contra las barreras al comercio que ponen otros países. Es decir, desgraciadamente, por ejemplo, Europa tiene un montón de barreras, unos aranceles superiores a los que Estados Unidos tenía sobre Europa, pero no solamente se queda ahí, porque Europa tiene barreras no arancelarias. Es decir, si yo no dejo que entre la carne con antibióticos, yo me estoy cargando toda la carne norteamericana. Si yo digo que las bebidas me tienen que entrar con ese taponcito tan curioso que hemos inventado aquí, eso no son aranceles, pero es peor, porque son barreras legales que tú estás poniendo al comercio. Entonces, lo que ha hecho Trump ha sido utilizar los aranceles para hacer probar de su propia medicina a aquellos países que sí los tienen. Porque cuando todos esos países han puesto aranceles a los productos norteamericanos, a las Harley Davidson y a un montón de cosas, entonces esos aranceles son buenos. Pero ahora cuando en retaliation coge, en venganza, Trump y dice, vais a probar de vuestra propia medicina, ¡uy, esos son malísimos! No, yo creo que lo que es en estos momentos el objetivo final de Estados Unidos es que se eliminen los aranceles, pero mientras no eliminen los que les han puesto a ellos, están utilizando los aranceles precisamente para ejercer esa presión. Luego, me parece muy fuerte el tema de los de Colombia, México y Venezuela, muy valiente, por otro lado, porque es cierto, es decir, México es un estado, de alguna manera, que está controlado bastante por los cárteles de la droga. Decirlo ya, a mí me parece un ejercicio de valentía y me parece fenomenal. Lo de Cisjordania, absolutamente de acuerdo, es decir, es que nunca he pensado que estaba esa posibilidad sobre la mesa. Yo no le he escuchado a Netanyahu diciendo que se quiere quedar, porque en Cisjordania están palestinos que no son los de Hamás y que precisamente
es dentro de lo que es eso, pues oye, es la autoridad palestina y lógicamente era anexionarse eso. Antes había que anexionarse Gaza, que es donde estaba el problema. Y bueno, respecto al tema de Putin, muy rápidamente, te estoy tocando un poco todo. Respecto al tema de Putin, lo que han hecho en estos momentos es que China ha acordado tener en estos momentos restricciones respecto a todo lo que viene no por vía de oleoductos, sino por vía marítima, por lo cual eso le va a hacer daño a Putin y, por supuesto, también en el caso de India se están reduciendo en estos momentos las exportaciones. Luego, cuando ha dicho Ronald Reagan, bueno, ya me da igual, ya hablaremos dentro de 6 meses, es porque sí tiene información de que ahora sí, en serio, va a haber restricciones a la compra de petróleo ruso y Rusia lo va a pasar mal. Porque hasta ahora España estaba, por ejemplo, financiando más la guerra en favor de Putin con toda la compra que hacíamos nosotros de combustibles fósiles, que no equiparaba la porquería de ayuda militar que estábamos dando a Ucrania. Luego yo creo que bueno, esto es un resumen de las 4 cosas que has tocado. Ya, José. Escuchó en la redacción hablar y comentábamos justo el caso de México. Es verdad, es cierto que es un auténtico narcoestado que está dirigido por el crimen organizado, que lo veíamos en inundaciones donde el cártel Jalisco Nueva Generación daba ayuda a la población, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum mandaba callar y otorgaba ahí silencio a la gente. Y bueno, curioso, ¿no?, que ahora mueva México, mueva también Colombia, que es otro bueno, pues país corrompido por la droga. Y luego está la vertiente venezolana, que a mí todavía yo le sigo dando vueltas a la cabeza de si lo va a invadir o no. Yo creo que no, que es un poco temor también para que aprendan Cuba y Nicaragua, que son piezas que quizás no haya tocado, y espero de verdad que no lo invada, es decir, que se pueda cambiar al régimen de una manera pacífica, porque con un bombardero B-1 que lanza 34 toneladas de explosivos, sí, bueno, puedes quitar a Maduro en medio, pero también a población civil, ¿no? Entonces un poco peligroso. Y es cierto, yo creo que da la clave de Trump con el tema de México, porque, a ver, la cocaína la consumen en Nueva York, la consumen en Los Ángeles, pero el fentanilo no, y ahí es donde está la clave. Y veremos, a ver, tú lo contarás, lo contaremos aquí en el Toro, a ver cómo va esa lucha contra el fentanilo en México. Víctor Manuel, sé que querías hacer un breve comentario, pero nos hemos quedado sin tiempo. Queda pendiente. En el próximo apartado internacional comenzaremos contigo. Muchas gracias. Sandro Meco, gracias. Diego Soler, muchas gracias. Muchas gracias. Marcos de Quinto y Víctor Manuel Seligrat, gracias por estar aquí conmigo, y a ustedes les veo pues el lunes a partir de las 12 del mediodía, como siempre, para seguir dando caña, para seguir contándoles toda la actualidad. Ya saben, recuerden ese cambio de horario, en la madrugada del domingo a las 3 serán las 2. Nos vemos a las 12 el lunes. Pasen buen fin de semana.